Último programa del año en el que vamos a hablar de moda, de belleza, de navidades, de muchísimas cosas, y hoy tengo conmigo a una invitada que ya ha pasado por nuestro programa hace muchísimo tiempo y hoy no podía faltar en este especial de fin de año para despedir y hablar de muchas pautas de protocolo. María Esther Regueiro, experta en protocolo, buenas noches. Buenas noches Ana, encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Sabes que yo estoy más encantada todavía. Bueno, María Esther Regueiro, que además fue directora xeral de protocolo, jefa de protocolo en el Concello de Santiago, y ahora viviendo una nueva etapa tras venir de Brasil, que no está nada mal. Que no está nada mal, la verdad que fue una experiencia estupenda, porque es un gran país y francamente ha sido una buena oportunidad de poder estar allí viviendo. Para hacer un KitKat mental viviendo en un país como Brasil, con buen tiempo y tal, tiene que dar subidón, sí, sobre todo en estos días que hace tanta lluvia. Sí, ¿no? dan ganas de marchar para allá corriendo. ¿Pasaste alguna Navidad allí, María Esther? Pues sí, pasé una Navidad, es muy distinto con sol, pero eso sí, con Papá Noel igual. Sí, no, que en la casa no falte, ¿no? No falta, pero bueno, la verdad es que es un gran país, con sus problemas como todos, pero una maravilla de país, sí, la gente encantadora, vamos, yo estoy con ganas de volver ya, con saudades. María Esther, ¿y espíritu navideño en todas partes a donde vas? A ti supongo que te encanta la decoración navideña, ¿la cambias cada año en tu casa? Pues yo no la suelo cambiar. No la suelo cambiar, me encanta desde luego la Navidad, me encanta el espíritu navideño, pero no suelo cambiar mucho, más que nada porque tengo una casa un poco clásica, podríamos decir, donde queda muy bien todos los verdes, los rojos, y incluso unas colecciones de ositos que tengo en esos tonos, los saco en Navidad, con lo cual más o menos alguna pequeña diferencia, pero siempre en la misma línea. En la misma línea. Sí, ¿Cómo para despedir el año? ¿Fiesta en casa? ¿Eres más de salir fuera? Pues últimamente somos más de en casa y reunidos con amigos. Y entonces, pues sí, ya hace algunos años, menos el año que estuve en Brasil, efectivamente, pero sí, lo hacemos más en casa. Si me queréis ver, cogeros un billete y venir. Que también es molón. Sí, y entonces sí, lo solemos pasar con amigos y bien, celebrando todo lo mejor que podamos, siempre la entrada de un año nuevo. ¿Y se tiene muy en cuenta el protocolo en ese tipo de reuniones? Cuando haces reuniones parece que como que se presta más por hacer las reuniones en casa de uno a saltarse pequeñas normas de protocolo. No sé si en tu casa también. Hombre, sí, por supuesto, claro. No es lo mismo la fiesta también en una embajada que en una casa particular. Dicho eso, yo creo que es un día muy especial en el que todo el mundo queremos pues, mostrar un poco lo mejor, ¿no? Y es verdad que se trata de tener todo, pues bueno, cada uno lo mejor arreglado. El ama de casa, como si dijésemos, también debe de estar bien arreglada. Para ello tiene que procurar combinar el trabajo que normalmente se tiene con el arreglo personal. Pero bueno, hoy todo se logra y dentro al mismo tiempo de una informalidad y pues se consigue darle un muy buen punto a esa noche de fin de año, que es una noche especial para todos, dentro y fuera de casa. También arreglados, insistimos mucho, y con las mejores galas para esa noche. Sí, que sea muy informal y muy de amigos, claro, y muy de personas de confianza. Yo creo que esa noche es una noche de arreglarse. Hoy día, como efectivamente la moda admite tanto, puedes estar desde muy elegante con un vestido negro dándole un toque de dorado, plateado, cualquier cosa, un mono, bueno, cada una según pero siempre arreglado. Yo creo que sí, que es un arreglo especial. Sí. Normas básicas de protocolo para dar una guía, una pincelada. Cuando vas de invitado a alguna casa, ¿qué deberíamos llevar, por ejemplo?
Bueno, depende, yo creo, a la hora que se vaya, y si es un almuerzo es distinto de una cena, y si es en el campo, distinto de la ciudad, claro. Si tú vas a un almuerzo de una casa en el campo, más bien informal, pues un arreglo informal, que admite desde cualquier pantalón, conjunto, y de acuerdo también con el clima, porque el clima condiciona mucho la forma de vestirnos. Sí. Condiciona mucho. Y después, si es a la cena, siempre he arreglado de cóctel, más bien, entendiendo por cóctel, pues también desde un vestido corto, un vestido largo, un conjunto de un traje pantalón, que hoy se llevan y son ideales, un mono monísimo, sí. Un pantalón estiloso con una buena camisa. En fin, hoy se admite de todo porque la moda la tenemos muy democratizada, gracias a Dios, y gracias a industrias como algunas gallegas que tenemos muy importantes, y nos permite ir monísimas a cualquier casa a cenar o a cualquier evento, yo creo. ¿Y los caballeros? Y los caballeros, a mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho el arreglo en los caballeros y la corbata. No sé si es que ya también pertenezco a una generación ya distinta, pero un caballero con una camisa y una buena corbata, siempre los encuentro estilosos y bien. Y dentro de eso también, claro, se pueden admitir muchas variedades. Pero sí, y el que recibe, vuelvo a decir, depende, no es lo mismo si es a la noche que al mediodía, debe de procurar siempre, es una deferencia hacia sus invitados, estar bien arreglado. Y en todo caso siempre se puede marcar un poco la línea, siempre se puede admitir si es más informal, si es cómo es el tipo de evento que se realiza. María Esther, ¿taconazos para las mujeres aunque te vayas a una casa donde hay confianza? El taconazo siempre es estupendo y siempre favorece y desde luego da un plus. Es verdad que yo creo que cada uno debe de llevar el tacón que le va, que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, soy una persona bajita y a lo mejor subido a un 10 centímetros, pues estoy un poco forzada. Y eso se debe evitar porque ahí se va la elegancia. Pero sí un tacón, cada uno dentro de lo que le admite, a mí me parece que favorece muchísimo. Y aunque se lleven como una bolsita y luego sacarlos y ponerlos al llegar. Estos pequeños trucos. Esos pequeños trucos que tenemos las mujeres, pero el tacón favorece un montón. Eso sí, llevarlos siempre cómodos, no a lo mejor aprovechar para estrenarlos ese día, ya tenerlos un poco usaditos para poder disfrutar del baile y de todo lo demás. Y que sea cómodo. Y que sea cómodo, que sea cómodo. Y si salimos fuera, por ejemplo, pide un vestuario, quizás si vamos a cenar pues algún hotel, algún restaurante, nos pide un plus de elegancia, de glamour. Bueno, claro, sí, todas estas cenas que se organizan de gala y todo eso, pues ya admite, también es verdad, un poco más también. Y volvemos a lo mismo. De todas formas, el abanico es grande. Yo creo que, no sé, el negro siempre favorece en todas sus extensiones. Combinado con dorado, con plateado, pues perfecto, ¿no? Los tonos, los rojos, los verdes, es que hay tantísimas cosas que se puede ir muy elegante hoy día a una fiesta y efectivamente admite un poco más, un escote más pronunciado, todo lo que le quieras poner. Siempre que tú vayas segura, y que eso es muy importante, ir seguro y llevar cada uno un poco las cosas. De repente, pues volvemos a lo mismo, si eres una persona que nunca en la vida te pones un mono, pues claro, a lo mejor ese día te pones un mono y no es con lo que más favorecida estás. Pero siempre dentro de lo que cada uno esté favorecido, yo creo que es importante, admite un abanico grande de posibilidades y, por supuesto, si es la noche de fin de año, ese plus que tenemos que ponerle para recibirlo con alegría y con esperanza a cada año que nos viene. ¿Ropa interior roja, por cierto? Ay, sí, claro, siempre da buena suerte, hay que ponerle un toque. Bueno, yo me acuerdo que... Es perfecto eso. Yo eso no tanto, pero eso es cuando lees en las revistas estos consejos populares de si quieres viajar mucho, maleta en la puerta, si quieres... O sea, yo la maleta en la puerta, siempre. Es verdad. No, el de rojo es muy simpático y, ¿por qué no? Da buena suerte. Si lo quieres llevar, si no, no pasa nada tampoco, por supuesto. María Esther, y ya un poco aprovechando que te tenemos aquí, pensando en todos los actos a los que deberíamos ir correctamente vestidos, según el protocolo, una vez que pasa la Navidad y que tenemos que hacer un fondo de armario con estas rebajas, aprovechando las rebajas, ¿qué nos deberíamos comprar, por ejemplo? Pues yo creo que las rebajas es un buen momento para comprar aquella prenda a lo mejor que es un poco mejor, buena,
y que a lo mejor en su momento no compramos porque el precio es elevado, pero con una rebaja conviene hacer siempre, si se puede y si tiene la oportunidad de encontrar las tallas, contribuir para hacer un buen fondo de armario, porque está claro que un buen abrigo, que a lo mejor en temporada alta lo compras con una rebaja y eso se lleva siempre. Porque aparte del día a día, yo creo que tener un fondo de armario es muy importante. Un buen blazer, unos buenos pantalones, un buen abrigo, un buen vestido negro del que siempre echas mano. Y ese tipo de cosas que siempre tienen, porque muchas veces decimos hoy día podemos ir bien vestidos con ropa efectivamente muy económica y muy bien. Pero la ropa buena también tiene un toque, porque tiene una tela buena, un diseño bueno, y esas prendas en un armario nunca molestan. Quizás sea la ocasión de comprar esas prendas que merece la pena y que no compramos normalmente en temporada. Bueno, pues a comprar muchas prendas, a despedir el año como se merece, bien arreglados, recibamos o vayamos de invitados. María Esther, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por estar aquí, feliz año y suerte para todos. Y suerte para este 2018. Sí. Gracias, muchas gracias. Nosotros también queremos empezar el año pues como se merece el cuerpo y la cara. Para hablar de tratamientos faciales tenemos a nuestra siguiente invitada que nos va a dar todas esas pautas. Y es hora también de lucir radiante estos días y también de resetear pasadas las fiestas para ver qué nos hacemos. Así que con nosotros, Yolanda Albelda, que es una de las grandes especialistas que hay en Compostela en todos estos temas. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Yolanda, una gran especialista y además muy de casa nuestra. Claro que sí, como tiene que ser, ¿no? Digo yo, una vez que estamos hablando de estos días que se acaban, de estas fiestas, que nos queremos poner estupendas para fin de año, ¿qué tratamientos os están pidiendo más en vuestra clínica? Bueno, en estas fechas normalmente hay un aumento importante de la demanda de tratamientos médico-estéticos, también estéticos, pero sobre todo médico-estéticos. Está más o menos valorado que aumenta un 40% y los tratamientos así estrella es la toxina, el Botox, como se le denomina tradicionalmente, y los rellenos de ácido hialurónico. La verdad es que han triunfado este año, ¿no? Independientemente de esto, sí que es verdad que la gente lo que quiere es una piel radiante, lucir una piel uniforme, sin manchas y sobre todo con mucha luz. Es lo que más piden ahora. Yo creo que el público en general ahora lo que quiere es naturalidad, pero que se me note pues eso, una piel radiante, uniforme, con luz, es lo que, poro cerrado, es lo que más te piden. Y después ya las que son un poco más exigentes o a determinadas edades, el tratamiento estrella es la toxina botulínica del Botox para el tercio superior, para las arruguitas del tercio superior, sobre todo porque son tratamientos muy flash, ¿no? O sea, tú te haces una toxina, bueno, yo siempre indico los tiempos de cara a un evento, si queremos estar bien para Nochebuena o para Nochevieja, tienes que darle un margen a estos tratamientos, ¿no? Pero la toxina a los 3 días tú ya empiezas a notar que la arruguita fina, dinámica de movimiento, empieza a disimularse, las patitas de gallo, el entrecejo. Y el ácido hialurónico es que cuando tú haces un ácido hialurónico o haces una bioplastia facial y repones volúmenes perdidos, si lo haces bien no se nota. No se tiene que notar, que es la diferencia. Tiene que ser el cambio tan sutil que nadie te va a notar y te va a decir, ¿pero qué te has hecho? Es como, qué buena cara tengo, efectivamente, qué bien estás, qué guapa te encuentro hoy, pero no acabo de saber por qué, ¿no? Claro, es eso, porque muchas pacientes piensan cuando le hablas de los fillers, de los rellenos, el más conocido es el ácido hialurónico, hay otros con los que trabajamos, se piensan que, se me va a quedar la cara de boya de pal, ¿no? Me voy a parecer a todas estas que están todas infladas. No, sí tiene que ser algo muy sutil, es reponer aquello que has perdido. Es como lo que decías tú, yo siempre les digo, es como si te fueras de viaje a Cancún y después de 15 días volvieras y dijeras, esta cara es la que me gustaría tener todos los días, es decir, cara de descanso. Y el ácido hialurónico, la ventaja que tiene es que cuando te lo infiltras, un 30%, un 40% ya es inmediato. También es verdad que hay un poquito de inflamación, que puede haber hematoma, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, debido a esto, deberíamos de alejarlo un poquito de la fecha en la que nos gustaría estar estupendas, ¿no? Y para eso es importante un diagnóstico y marcar los tiempos. Pero este año los rellenos y la toxina ha sido, pero vamos, el furor total.
Y luego pues los peeling químicos, pero hay que hacerlos como 15 días antes o 20 días antes, o la luz pulsada, todo esto para unificar el tono de piel y tener una piel maravillosa, y el día que te maquillas pues estar estupenda, ¿no? Pero sí, se ha visto una demanda y creo que cada vez más, mayor demanda. De todas formas, hablamos siempre como de fechas muy concretas. Tenemos una boda, tenemos un evento, tenemos la fiesta de fin de año y parece como que queremos hacérnoslo todo para ir estupendas, cuando yo pienso que cualquier día es bueno para tu nueva vida facial, ¿no? Claro, y sobre todo que nos acercamos hacia Nochevieja y esto es lo de los propósitos para el año que viene, ¿no? Prometo en cada uva, prometo cuidarme, prometo ir al gimnasio todos los días, prometo hacerme tratamientos. Y yo siempre digo que la medicina preventiva es la mejor herramienta que tenemos, sobre todo a nivel médico-estético, porque la cirugía es otra historia. Una cirugía es, entro por quirófano y ya hay un cambio. En la medicina estética, para que ese cambio sea mucho menos perceptible y que no tengamos ese efecto rebote que a veces no buscamos, es ideal irlo haciendo poco a poco. Y lo que dices tú, irlo pues un poco a demanda, ¿no? O según las necesidades. Pues me veo la piel apagada o voy a ir trabajándome la piel durante el invierno y así estaré fenomenal en verano. O si acercan las navidades, pues voy a ir 2 meses antes haciéndome tratamientos un poquito paliativos. Y nos pasa con el corporal, ahora después de o sea, hay un punto de inflexión, ahora es el facial, porque es lo que enseñamos, ¿no? Y sobre todo en Galicia, pero ahora empieza el corporal. Ahora empieza el corporal, es más, es que yo ya quiero hablar de eso, pues porque corporal. una vez que pasan las fiestas, que estamos como de excesos, que psicológicamente necesitamos detox en nuestra vida, ¿qué nos podríamos hacer? ¿Cómo podríamos empezar el año cuidándonos, Yolanda? Pues eso, con la uva número 12, decir, prometo cambiar de hábitos alimenticios, quien tenga que hacerlo, o prometo, pues ya no sé si ir al gimnasio o no, pero sí que tener una vida un poco activa a nivel de deporte y después pues acudir a un centro especializado donde encima me puedan de alguna manera asesorar a la hora de hacer unos tratamientos apropiados, porque yo siempre se lo cuento a mis pacientes, ¿no? Y creo que lo he dicho también aquí contigo, a veces y a partir de una edad sobre todo, y las mujeres con el tema hormonal, hay cosas que no podemos cambiar por mucho deporte que hagas, por mucho que te machaques y que a veces tampoco ni tienes tiempo ni estás preparada para ello, para estar 4 horas en un gimnasio, es que no dispones de ello. Entonces a veces tenemos que recurrir a tratamientos específicos pues para quitarnos esos michelines o esa grasa abdominal o esa celulitis que a veces es inherente al hecho de ser mujer, ¿no? y a la genética. Entonces sí que hay tratamientos para ello combinados, que no cabe la menor duda que si uno lleva una dieta un poco equilibrada, no estoy hablando de dieta como tal, sino una alimentación lógica y un poco de deporte, nos van a ayudar a mantenernos en forma, ¿no? Que además estamos en la era de que la mujer de 45 o de 50 no tiene por qué parecer una señora de 50, sino que puede parecer una chica de 45, ¿no? Y es a lo que tendemos tanto a nivel facial como a nivel corporal. Pasa que el cuerpo es un gran olvidado, sobre todo en Bueno, Galicia. el cuerpo nos acordamos de él en cuanto empiezan 3 rayos de sol, que vamos a enseñar pierna, escote, sí, y sí, ya sí. no te digo nada cuando empecemos con las playas. Efectivamente, pero aquí, pero cada vez la gente lo demanda antes. Yo recuerdo desde que empezamos que la operación bikini, por decirlo de alguna manera, empezaba en mayo. Y es curioso, yo ya tengo pacientes de corporal que están todo el año haciéndose un mantenimiento, que sí que es verdad que hacen como un sprint pues de cara a Semana Santa. Ya empiezan, febrero o marzo, ya empiezan a cuidarse y empiezan a hacer un sprint para estar perfectas en verano, ¿no? Y luego muchas de ellas se mantienen. Y eso yo creo que es lo ideal, igual que pasa con la cara, ¿no? Pero sí que hay tratamientos, a ver, hay tratamientos express, estamos hablando de medicina estética, es decir, podemos infiltrar cosas, podemos hacer cosas que la estética no llega, entonces sí que es verdad que a lo mejor en 2 meses tú puedes poner un cuerpo muy bien, pero te tienes que matar, claro, a hacerte sesiones, a estar en la clínica y a hacerte cosas mucho más definitivas. Mientras que de la otra manera a lo mejor pues puedes ir haciendo un tratamiento de choque y luego un mantenimiento, o al revés, mantenimiento y 1 mes antes un tratamiento de choque. Y otra cosa que es muy curiosa y que cada vez lo veo más es que nos vienen muchos pacientes que se van a casar. Y igual que buscan, ¿sí? que van, igual que buscan el lugar donde van a celebrar la boda, su vestido, vienen a hacerse un calendario
un calendario de boda 6 meses antes, que es lo ideal. A veces tienen 27 años o 25 o 30 y les dices, bueno, fenomenal, porque vamos a marcar los tiempos, pero espérate y vuelve dentro de 3 meses o 4. Y a veces no, te viene genial esos 6 meses porque vas preparando, porque a lo mejor pues, son novias ya con otra edad o con otras necesidades o necesitan cara y cuerpo, y la verdad es que es fantástico trabajar con esos tiempos, ¿no? Porque es lo que decía, en la medicina estética bien hecha es una medicina preventiva y la debemos de ver como algo preventivo. Cuanto antes hagas las cosas, más naturales van a ser y mejores resultados vas a obtener, con menos de todo. Hablamos mucho, como siempre, de la parte femenina, nos tendemos ya, incluso en cuestión bodas, nos hemos ido a las novias, pero ¿qué pasa con ellos? Cada vez también se hacen más cosas, ¿no? Sí, nosotros tendremos un 30% de hombres que vienen y que también solicitan sus tratamientos, ¿no? Y es verdad que la diferencia con las mujeres es sustancial, en el sentido de que... ¿Más constantes? Mucho más constantes, sí. O sea, más constante, y que cuando lo deciden no le dan vueltas. O sea, las mujeres, hay muchas de nosotras, ¿no?, que tienes muy claro algo y lo quieres para ayer, y entonces es que ya está. Pero hay un porcentaje muy elevado que es, bueno, a ver, es que me dijo mi amiga, es que me lo dijo mi prima, es que voy a valorarlo, voy a pensarlo. El hombre no se lo pregunta a nadie. O sea, lo ve o lo escucha o se mete por internet, nos busca, viene y es, dime para cuándo, o sea, pero directamente. Y ellos sí que buscan naturalidad. A ver, yo todos mis pacientes, hombres y mujeres, te dicen que no se me note nada. Y luego cuando no se les nota, no digo nada, porque algo, si no es nada, no te hagas nada. No te hagas nada, claro. Algo se tiene que notar. Pero cuando te vienen y te dicen, es que no me lo ha notado nadie. Y yo, pero no era lo que queríamos. No, me dicen que estoy bien, como... Pero el hombre no, el hombre lo que quiere es eso precisamente, y lo tiene muy claro. Con un pequeño cambio está contento, con un poquito que le hagas. La mujer quiere ese poco, pero no quiere eso poco. Y yo siempre digo, cuanto más me dice que no quiere que se le note, más quiere que se le note. O sea, es inversamente proporcional, después de tiempo lo tengo comprobado. Yo sé lo que me quieren decir, que quieren naturalidad, pero quieren que se les note. Estás invirtiendo un tiempo, un dinero y un esfuerzo. Pero el hombre, además, un hombre no puedes trabajarlo, una cara de un hombre no la puedes trabajar igual que la de una mujer, porque si no sería demasiado femenino. Y ahí está el punto de inflexión. Tenemos que ser muy cuidadosos con sus rasgos, ¿no? Porque ahí sí que no los puedes cambiar. Pero el hombre cada vez más se cuida y además es eso, es de llego y me lo hago. Vengo ya a un diagnóstico y te dicen, ¿me lo pueden hacer ya? Y yo, bueno, claro, no, porque esto, bueno, pues mañana, cuanto antes. Y no le da vueltas. Lo tengo decidido y voy a por ello. Sí. Yolanda, y ya para acabar, y como tenemos también Reyes a la vuelta de la esquina, ¿podríamos pensar para hacer un regalo a alguien, un tratamiento? Por supuesto. De cara, mira, ideal, de cara a Reyes, que ya estamos en el nuevo año y los nuevos propósitos, pues regalar un diagnóstico, que en el caso de nuestra clínica siempre es gratuito, no la primera vez, siempre es gratuito, y a partir de ahí establecer pues el primer tratamiento inicial, pues hacer un regalo, pues por ejemplo, pues un peeling químico para preparar la piel, o un peeling y un láser, un IPL para eliminar manchas, si lo que desea el paciente es eliminar manchas. Si ya queremos, pues no, mira, es una persona joven y trabajarle el óvalo facial, pues unas sesiones de Indivas con ondas de choque, con radiofrecuencia y ondas de choque, es decir, tenemos multitud de opciones. Lo ideal, yo siempre creo que hay que hacer un diagnóstico inicial, porque ahí ves las necesidades de ese paciente, y en función de esas necesidades, pues establecer el primer tratamiento de regalo o los 2 primeros, y así se engancha. Seguro. Y sigue. Sí, claro que sí. Yolanda, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro último programa de este año, y seguro que te veremos en los próximos meses muchísimas veces. Nos veremos, claro que sí. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme. Que tengas un año maravilloso. Igualmente. Una vez que sabemos cómo cuidarnos, vamos ya con nuestras secciones habituales, como siempre, Universo Kenko, Preta Costura y Archivando Belleza. Nos la traen Mavalle Kenko, Carmen Pichel y Alba Bermúdez.
pues en el último programa del año no podíamos dejar de tener con nosotros a Mavalle Kenko. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Bueno, casi acabando el año estrenamos tu sección, que sí, no podía ir mejor. Justo en vaya bautizo, ¿eh? Sí, hija, no sé, yo estoy muy contenta. La verdad es que súper contenta. Lo que pasa que no sé si logro transmitir todo lo que quiero transmitir, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Mavalle, ¿qué nos traes hoy? ¿Con qué empezamos hablando? Bueno, vamos a empezar deseando que el año que viene sea un año estupendo, lleno de salud y de cosas buenas para todos. Eso, lo primero, ¿no, Ana? Lo primero. Y luego vamos allá con la sección y vamos allá, lo primero, pues a hablar de unos ejercicios nuevos. Estaba hablando de correr, de cómo estirar, y ahora toca pues un poquito empezar a funcionar, ¿no? Y hacer unos ejercicios sencillos que podamos hacer en casa. Y bueno, yo soy muy maniática de los hombros, me encantan en las mujeres los hombros marcados. Yo sé que hay gente que no, que dicen que es muy masculino y tal, me encantan las mujeres. A mí me encanta y además corregir la postura, sí, así que sí, este es mi propósito de año nuevo. Pues los hombros marcados a mí me encantan, en las mujeres, en los hombros también, por supuesto, los hombres me encanta, pero en las mujeres hay gente que dice que no, que luego parecemos muy masculinas, pero a mí me gusta, entonces los trabajo mucho. Sobre todo también porque nosotras tenemos tendencia a que se nos descuelguen los brazos, es así, es lo que pasa, no pasa nada, tenemos miles de cosas buenas, pero eso no suele pasar. Y entonces, pues yo siempre intento trabajar bastante la parte superior. Al trabajar el hombro, ¿qué pasa? Que vas reafirmando todo, entonces va tirando un poco todo, ¿no? Y vamos colocando un poco el resto. Más adelante iremos trabajando un poquito pues la zona del bíceps, del tríceps, que es hiper importante esto de aquí, que se nos cae todo, tal, después. Pero primero vamos a empezar por los hombros. Entonces, pues son unos ejercicios muy sencillos que se pueden hacer en casa. Es increíble, impresionante cómo se notan estos ejercicios súper rápido. O sea, de verdad, los haces en casa, los estáis viendo en el vídeo, son súper sencillos, se pueden hacer sin nada de peso y simplemente ejercitarlos en casa, poquito a poco, haciéndolos, enseguida el hombro reacciona y te vas notando muchísimo más tonificada. Luego, si te compras unas pesitas ligeras, ¿sabes? Hacer los mismos ejercicios con esas pesitas y enseguida el cuerpo lo vas a notar muchísimo más tonificado y mucho mejor. Súper importante la postura, súper bien colocados, que te asesore un entrenador, un profesional en el gimnasio, pero yo soy muy maniática de la postura y de estar bien colocada, porque si no, luego el cuerpo no tira del mismo modo, no tiramos bien, no hacemos las cosas bien. Es súper importante la postura. A mí siempre me enseñaron así y es muy importante. Si tenemos dudas, siempre preguntar a un profesional, pero bien colocaditos, derechos, la espalda, no tirar más de un sitio que de otro. Eso es súper fundamental. Bueno, pues hemos empezado por los hombros y en estas fechas toca hacer un poco de dieta. Ay, la dieta. La verdad es que no sabes lo que me preguntan a mí por la dieta, por, oye, ¿qué dieta me recomiendas, Mavalle, tal, qué hay que hacer? ¿Sabes? Que si sobres, que si batidos. No, ni sobres, ni batidos, ni nada. O sea, respeto perfectamente quien quiera hacer cualquier tipo de dieta que la haga. Pero básicamente, dieta mediterránea, española, estupenda, con la comida que tenemos fenomenal. Y intentar reducir en grasas y en cosas malas. De hecho, si tú vas a cualquier endocrino, lo que te va a mandar es un régimen reducido en calorías, entre 1500, 1200 calorías, dependiendo de lo que cada uno consumamos. Y es que es súper facilísimo de explicar. El otro día se lo explicaba a una amiga mía. Me decía, es que yo no adelgazo. No adelgazo. Digo, claro, no adelgazas porque estás comiendo más de lo que consumes. Es decir, si tu cuerpo consume normalmente, sin ir al gimnasio, sin entrenar, estamos hablando, 2000 calorías, y tú comes 2000 calorías, no vas a adelgazar, ¿no? Es que es así. Matemática pura. Es matemática pura. Y digo, claro, no adelgaza, pues no, porque te estás comiendo las 2000. Digo, si en cambio comes 1500 y encima vas al gimnasio, pues ya está, son 1200 que estás teniendo, entonces adelgazas, claro que adelgazas. Despacito y tal. Entonces, bueno, el tema de lo de la alimentación, ya iremos hablando un poco de mis pautas de alimentación. Yo me cuido mucho entre semana, pero cuando estaba adelgazando tenía mi premio. Un día a la semana hay que saltárselo y hay que comer lo que uno quiera, cuando estás adelgazando, ¿no? Y yo más o menos pues lo hacía así, hay que desayunar súper fuerte, comer bien, verduras, tal, los hidratos y todo eso. Yo cuando voy al gimnasio, el día que voy a entrenar es el día que tomo hidratos.
las cenas súper ligeritas y luego hay que comer a media mañana y a media tarde, siempre 5 comidas y luego ya los fines de semana disfrutar un poco, pero cuando ya uno esté estabilizado en el peso que quiera, ¿no? Pero dieta mediterránea, comer bien. Aquí en España todo es súper sano y súper bueno y creo que es a la dieta a la que nos tenemos que ajustar. Bueno, y ya podemos empezar preparando una de tus recetas, por ejemplo. Sí, una recetilla así, súper fácil. Bueno, se puede servir para una cena de Nochevieja, para acompañar cualquier cosa, pero es una receta súper fácil con puerros. Los puerros que, bueno, están llenos de vitaminas, tienen un sabor un poquito más dulce que la cebolla, pero tiene unas propiedades muy parecidas. Es diurético, no tiene casi nada de calorías, está lleno de antioxidantes y es como un poco antibiótico natural, ¿no? Es muy bueno para todas las afecciones respiratorias y tal, y es súper fácil de hacer la receta. Coges los puerros, los limpias, tal, como cualquier verdura, y puedes hacerlos de varias maneras, o los cueces, o cociditos al vapor, o en el microondas. Los pelas, los abres a la mitad y los pones, por ejemplo, en el microondas a potencia máxima, los tapas con un film 8 minutos, o cocidos, o al vapor, como quieras. Entonces luego es tan sencillo como ponerlos en una bandejita, poner queso mozzarella por encima, mozzarella light, o como cada uno quiera, y lo metes al grill unos minutitos, y es que es súper sencillo, lo puedes acompañar o con un súper gran mero que hagas en Nochevieja o con una tortilla francesa. O sea directamente. Directamente, ¿no? Muy, muy fácil de hacer. Bueno, y ya pasamos a mascarilla, por ejemplo. Pues mira, estoy ahora experimentando con el puerro precisamente una mascarilla que usaba Cleopatra. Es una mascarilla egipcia. Y entonces pues es bastante fácil, pero todavía tengo que probarla. El otro día la estaba probando unos días y me deja un poco la piel seca. Vamos a ver, luego hay que hidratarse bien, pero simplemente es cocer el puerro en leche. Sabéis que la leche es pues, un blanqueador y todos estos antioxidantes que hemos visto del puerro, toda esta acción antibacteriana, pues imagínate en la piel. Entonces lo cueces, lo bates y en la batidora todo bien, bien, bien. Entonces el puerro tiene mucha fibra, mucha fibra. Entonces no te queda una mascarilla que te la puedes extender como una crema, no. Te queda como una especie de esponja, ¿no? Como si dijésemos una esponja con toda la fibra que la coges así y tal. Quería haber hecho un vídeo para traerlo, pero no, encontré unos puerros tan grandes, tan grandes, tan grandes, que no podía hacer una foto con los puerros, de verdad. Y digo, bueno, pues le explico la mascarilla así un poco. Entonces, nada, es como, coges así como la pasta que has hecho y te la pasas por toda la cara, la tienes 20 minutitos, como siempre, casi todas las mascarillas, y luego te la retiras. A mí la piel me quedó un poquito seca, pero bueno, tampoco queremos una mascarilla hidratante, ¿no? Queremos una mascarilla que te purifique un poco la piel. Claro, exactamente, todo eso, ¿no? Y entonces luego te echas una buena crema hidratante y ya está. Y ahora, pues como, Ana, viene el año nuevo, vamos a dar un paso hacia adelante, ¿no? Con esta súper foto bonita que está tan bien la frase escrita que la voy a leer, porque es que no quiero variarla, para que luego cada uno reflexione y piense y se la lleve a su cabeza. Dice, si quieres dar un paso adelante, debes de perder el equilibrio por un momento. Ahí queda. Una reflexión para acabar el año importante. Importante, importante, importante. A ver si el año que viene es un año estupendo para todos y para todo el mundo y para ayudarnos unos a otros, ¿no? Ahora toca un poquito de Mabaye Kenko, ayuda voluntariada, ¿no? Ayuda al voluntariado. Sí, Mabaye. que me encanta. Quiero que esto siempre forme parte de mi sección, si puede ser. Y entonces, bueno, intento dar ideas y el otro día me enteré, una amiga me comentó que hay una cosa muy bonita en la Cruz Roja, fíjate qué sencillo, ¿no? Que ella iba por las tardes a ayudar con los deberes a los niños que no, pues no pueden pagar un profesor particular o sus padres no les pueden ayudar y tal. Y entonces ella iba un ratito a hacer los deberes. Y hija, me pareció tan bonito que hace poco pues puse una publicación, ¿no? Porque la gente tiene muchísimas ganas de ayudar y de colaborar con los demás. Y es verdad que muchas veces con gestos muy sencillos, que parece que muchas veces necesitamos pues otro tipo de ayudas, que si donas alimentos, juguetes, no sé, comida, productos de limpieza, que necesitas mucho tiempo para hacer todo y a veces pequeños gestos cambian un montón de cosas. Por eso yo siempre digo, todo súmate. No importa ni el tiempo, ni cuánto, ni la hora y tal. El caso es un poquito cada uno.
Pues un propósito buenísimo para este año nuevo que empieza. Sí. Magalle, que seas súper feliz y que Bueno, el lo 2018 mismo. sea tu año con mayúsculas. Bueno, no sé si será mi año o no, pero lo espero con mucha ilusión, espero que sí, que sea un año guay. Pues nosotros también vamos a desearle un año maravilloso a nuestra siguiente colaboradora, que es Carmen Pichel. Ella nos trae un reciclaje de ropa, yo creo que muy acorde a estas fechas. Hola a todos, hoy ya... ¡Ay, cómo pasa el tiempo!, ¿no? Ya estamos aquí con el último programa del año. ¡Buah! Esto es increíble. Ya ahí preparando las fiestas. Y bueno, ¿qué pasa con las fiestas? Que necesitamos un montón de complementos porque salimos muchos días, nos encontramos con gente nueva y nos apetece llevar siempre cosas diferentes, estrenar y estas cosas. Y, por otra parte, nos apetece reciclar. ¿Verdad que sí? Que somos... Aunque tú eres de los nuestros, de los que recicla, pues venga. Entonces, hoy os propongo un trabajo muy sencillo, muy facilito de hacer, pero que nos puede dar mucho resultado. O bien para las fiestas, porque queremos, en lo que queda de fiestas, queremos presumir de llevar unos pendientes preciosísimos, que es lo que vamos a hacer, unos pendientes, o porque como después de fin de año llegan los Reyes y vamos a hacer regalos, seguro que vamos a hacer algunos regalos, pues podemos pedirle a los Reyes lo de ser proveedores y hacer pues unos pocos pendientes de esas cosas que tenemos ahí por casa y que no aprovechamos y que nos darán muy buen resultado eso, para hacer un regalo magnífico. Por tanto, haremos estos maravillosos pendientes, este maravilloso pendiente y este maravilloso pendiente. Os voy a contar cómo se hace. A ver, que yo lo pongo bien, que se vea así. Bueno, que los flecos se me han caído. Ahí está. Preciosísimos. Bien, pues estos maravillosos pendientes que vamos a hacer, necesitamos muy poquitas cosas para hacerlos y muy poquito tiempo, pero va a ser eso, fácil y divertido. Por tanto, vamos por pasos. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Bueno, necesitamos revisar de todos esos pendientes que tenemos en casa que no utilizábamos, nos han quedado enganches pues con una bolita pequeñita que no usamos, yo qué sé, con los ganchos esos típicos que tienen el cierre omega y que lo que tenían pues uno se ha roto, otro no sé qué. Bueno, ahí cogéis, de los pendientes que tengáis, que ya están pues uno de cada o lo que sea, venga, pues de todos esos. Necesitamos esos cierres de pendiente y por otra parte necesitamos que colgarle a estos cierres. Yo he elegido cosas que suelen, a ver, pues desde alguna pluma que se nos ha caído de algún tocado, a algún trocito de fleco que hemos sacado de alguna cosa, a algún recorte de encaje que también seguro que hemos sacado de algún traje que nos hemos subido, lo que sea. De eso seguro que tenemos en la caja mágica de la que hablamos habitualmente, seguro que tenemos eso, recortes de encaje, flecos, plumas, alguna que otra piedrecita pequeñita, alguna lentejuela. Pues ya está, con esto ya tenemos de sobra. Vamos a hacer ahí pendientes facilito. Vamos a empezar por el que os enseñé primero, el negro, que es, yo lo hice. Os cuento esta técnica que es facilita y luego desde ahí hacéis lo que os estiméis, lo que queráis. Tiene dos partes y las dos son válidas ya como pendiente completo. Por un lado, yo elegí dos aplicaciones de encaje que son dos flores iguales para cada pendiente, iguales por una razón. Si ponemos encaje y por la parte de atrás no ponemos nada, luego se nos va a ver un pendiente del revés cuando se dé la vuelta. Entonces lo vamos a hacer, ya que lo hacemos, que sea guau. En este caso sí yo tenía iguales. Si no tenéis iguales, elegís otra cosa y el proceso es el mismo. En vez de que se junten dos flores iguales, pues juntáis con otra cosa, con otras aplicaciones más pequeñitas para la parte de atrás, por ejemplo. O al revés. Es cuestión de tener la técnica y luego lo que queráis hacer. Bien, entonces tenemos en este caso, estas dos aplicaciones que yo he elegido de encaje tienen un trocito de encaje, de tul, que las une. Vamos a aprovecharlo para que sea lo que nos sirve para enganchar en
el pendiente que yo elegí para esto, para hacer este trabajo, yo elegí unos pendientes muy pequeñitos que tengo, que son grises, que ya están súper desgastados, con una bolita muy pequeñita, que bueno, que le falta todo, solo le queda eso. Entonces con esa bolita, que es muy discreta, la voy a dejar a la vista porque va a formar parte del decorado. Bien, entonces recortamos ese tul y nos va a quedar, cuando ya doblemos el encaje, la flor, una sobre otra para juntarlas, nos va a quedar ese pequeño ganchito para poner el pendiente. Bien, tenemos el encaje recortado y estamos ya, ponemos pegamento y podemos pegar esto así, ponemos el pendiente y tendríamos el primer pendiente, que es solo la flor de encaje con la bolita, y es precioso. Nos serviría ya tendríamos un pendiente. Pero como estamos en fiestas y se llevan los pendientes muy largos y todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues cuando ya hemos puesto el pegamento en una de las partes del encaje, hacemos una especie de borla con esa pluma negra que veis que he elegido, que es una pluma muy finita, y entonces la enrollamos sobre sí mismo, la atamos con un hilo, podemos hacer un nudo de estos que aprietan tirando de un lado del hilo, que está genial, así ya nos sirve con eso, enrollar, atar, pero bueno, cualquier tipo de nudo vale, simplemente es para juntar que haga un efecto de borla. Cerramos el resto del encaje encima, ponemos la parte de arriba del pendiente y ya está, ya tenemos un pendiente. Bien, con hacer otro igual ya está. Podemos hacerlo igual o diferente, porque quedaría monísimo uno con solo el encaje y otro con encaje y pluma, por ejemplo. No tienen que ser iguales, pero podemos hacerlo igual. Bien, yo os cuento ejemplos. Entonces ya presionamos bien el encaje uno contra otro para que quede bien sellado el pendiente y ya tenemos uno. Bien, entonces ahora vamos a hacer el rojo que os enseñé al principio, que es, yo creo que todavía más sencillo. ¿Qué hacemos con esto? Cogemos una pluma sola, esta es una pluma de marabú que hace un efecto caracola, pero bueno, la que tengáis. Se anuda en el extremo más grueso de la pluma, es decir, la que estaba pegada al animal, y la atamos con un hilo, hacemos varios nudos y dejamos que una parte que esté enhebrada, o sea, un hilo doble y que esté una aguja enhebrada, porque con esa aguja lo que vamos a hacer es coger una lentejuela en el mismo tono y una piedrecita, que vamos a pasar la aguja por la lentejuela, por la piedrecita, volvemos adentro, volvemos a anudar con los que nos ha quedado de hilo y ya está. Atamos y ya tenemos un pendiente hecho, solo tenemos que poner luego este enganche que yo he elegido de pendiente, que es eso, con la bolita, que lo metemos por el agujerito de la lentejuela y pendiente listo. Que lo que queremos es que no sea solo la pluma con la lentejuela o con una bolita, si eliges una bolita nada más, lo que sea, es hacerle ahí la gracia donde poner la pluma. La lentejuela nos favorece el que el pendiente quede como más pegadito a la oreja. ¿Y queremos ponerle un poquitín de fleco? Bien, como en este caso yo lo que he cogido es un trocito, 3 centímetros de fleco, lo he enrollado a modo de borla alrededor de la pluma, le he dado 2 puntaditas, luego encima he puesto la lentejuela con la piedra y aquí lo tenemos. Es decir, ya tenemos 2 maravillosos modelos de pendientes que podemos desarrollar en todas las ideas que se os ocurran. Lo importante es que ya tenemos un maravilloso regalo para estas fechas que se acercan, o para regalar o regalarnos. Y como broche final lo que he hecho es, en el negro, es ponerle este toque de color que no os había contado. Simplemente es un encaje recortado, un bordado, que le da una nota de color muy bonita y que nos cambia un poco lo que es el efecto del pendiente, como vimos al principio. La diferencia entre que esté totalmente negro o que esté con color. Esto nos sirve, por ejemplo, si queremos coordinarlo con alguna cosa. Siempre es nada, una puntadita ahí, o meterlo dentro en el pegamento cuando hicimos al principio y ya lo tenemos. En todo caso, a disfrutar reciclando, a lucir unos pendientes maravillosos para despedir el año y para recibirlo, que tengáis un maravilloso 2018, que nos veamos todos reciclando y nada, a seguir ahí.
Pois, Alba, boas noites. Boas noites, Ana. Aquí despedindo o ano contigo e con moitas cousas tamén relacionadas con esta noite bella, non? Sí. Empezamos vendo unhas imágenes nas que imos a aprender. A aplicar esas sombras metalizadas que veñen tanto este ano, tanto en ollos como en labios, e look así que choca, para este fin de ano, para darlle así un toque diferente a eses afumados así negros e cousas así. Pois imos ver como se fan eses afumados que nos trae Alba hoxe. Imos alá. Bueno, partimos sempre do básico, serían, eu neste caso traballei con pigmento solto, pode ser unha sombra en crema metalizada ou que nos guste máis. Preparamos sempre o párpado con un primer de ollos. A mí gustan os primers de ollos que sexan do color da piel para non darlle máis potencia a estas sombras que imos utilizar. Sellamos ese primer con unha sombra básica de color piel, vale? Para a cuenca vamos a utilizar un tono subido, un tono marronciño, un terracota, para darlle profundidade. Moi difuminado, un toniño máis baixo, e un toniño máis alto, que foi o que collemos agora, para darlle esa profundidade xustamente onde tería que ir a cuenca. E collemos o tono oscuro para cerrar a formiña de cesta que dixemos algunha vez, de que se facía para que o ollo tuvera forma. Volvemos a coller ese primer e aplicámoslo xusto onde queremos que vaya esa sombra metalizada, ese pigmento solto, donde queremos darlle esa potencia de color. Desta forma o que facemos é limpiar de todo o polvo que caia das outras sombras e tamén, sin utilizar a sombra básica, poñemos directamente o pigmento ou esa sombra que nos guste metalizada e conseguimos que as sombras teñan moita máis luz, que queden moito máis pigmentadas. Por encima podemos poñer purpurina, que estamos na época da purpurina, e despois collemos o marronciño que utilizamos para facer o escuro e difuminamos un poquinho para que non haxa ese corte, esa transición tan brusca entre o que é a sombra esa metalizada ou con brillo e O resto. Exacto. Do ollo. Pois non sei se é moi fácil de facer na casa, pero aquí a referencia é Alba paso a paso, como se fose un tutorial. Tal cual. Alba, que viches que che gustase, que non, o que se debe facer e o que é incorrecto para maquillar os... Eu creo que un dos maiores fallos que se cometen na hora de elexir un look de noite boa, de fin de ano, de estas ocasións especiales, pero sobre todo de fin de ano, que sempre nos pasamos un poquinho co efecto maquillaxe, non? É que intentas irte ao estilo, por exemplo, os labios roxos. Hai xente que non está acostumada a levalos e que se ve rara. Hai 50.000 tonos de roxos, 50.000 labiales sin ser roxo, podes botar por un granate, non ten que ser roxo por ser fin de ano. Entón, a xente sí que intenta, fíjase moito nas celebrities durante todo o ano, e collen ese look tan ideal de ollos ahumados, co labio roxo, e hai que ter un pouco cuidado porque hai xente que se vai ver así maquillada e non lle vai gustar. Entón, hai que partir sempre da base de que che guste. De que che guste o que vayas levar e que o sepas defender, porque tes que empezar o ano con boa cara e que che sente ben que estés cómoda, non? E vas a estar moitas horas, entonces mellor será. E despois sempre tirar un poquinho os looks de sempre, non? Pois eu que sei, os afumados, o smokies, podemos facelo en tonos neutros, en tonos negros, hai 50.000 formas de facelo con un mogollón de colores, non nos quedemos solo nos negros. E por encima, para darlle un toque, pois podes utilizar unha sombra metalizada, un pigmento solto, non vas ir exagerada, e vas a dar un poquinho o teu carácter, bueno, a túa forma de ser. Despois hai que ter cuidado cos brillantinas, brillos e todo eso, porque tamén é tendencia a pasarnos. Aí a uns anos eu acórdome de que se levaban hasta no pelo.
Efectivamente. Difíciles de purpurina. quitar despois, ademais, Sí, ou a xente que leva mogollón de purpurina no escote, non? Que ao final como que lle robas moito protagonismo tamén á roupa, aos zapatos ou ao maquillaxe mismo. Entonces, se levas un mes preparándote para o evento este, pois non lle robes protagonismo con 1 kilo de purpurina na cabeza. Así que estos son os principales fallos que atopamos, non? Sí, moita purpurina, os ahumados moi exagerados con un labio moi rojo e nada definido, son así os máis puntuales. E os acertos? Pois mira, podemos facer o ahumado que dicíamos antes, pero por que ten que ser en negro? Por que non facer un ahumado con un toqueciño negro se queremos, pero en verdes? Se vas con un vestido negro, podes poñer un verde botella, un moradito, un granate, un terra. Hai diferentes cousas, non ten que ser o negro así, pero enteiro negro, como se leva moitas veces. Podes poñer un gris para dar un poquinho máis de forma ao ollo. E os labios igual. É dicir, podes poñer un rojo, pero podes dar un poquinho de xogo facendo o difuminado como aquí víamos fai un par de programas con un toniño negro ou algo. Entón, hai que xogar un poquinho. Darse un poquinho de xogo a fin de ano. Sacarnos un poquinho do normal. Bueno, pois xa están aquí as propostas, o que lle máis gusta é erros e acertos destes maquillaxes de fin de ano. E xa para rematar, produtos para esta noite? Para esta noite é moi importante que se queremos estrenar algún produto, o usemos antes, non a mesma noite. Porque pode nos gustar ou non, ou pode funcionarnos ben ou non na piel. Que tamén é moito que pasa. A última hora, que che falta? Pois faltame o labial rojo. Pois vamos por el. E chegas a poñelo e polo tipo de labial que sexa, o tipo de labio que teñas, quedache parcheado. Pois hai que ter un poquinho cuidado con eso. Entonces, se queremos estrenar algo, mellor compralo un par de semanas antes, ir probando e despois decidimos. Moi importante a base, vale? Unha base que nos sexa cómoda, que non nos acartone, que non notemos que o pase das horas se nos vai, que non nos seque na piel. Unha base cómoda, que nos cubra, pero cómoda. A miña favorita, xa falei dela, a hipoalerxénica de Bell. Magnífica, non a cambio. Os polvos bronceadores, vale? Os polvos bronceadores é algo que temos que ter en conta para contornear o rostro. Suelen vir para, bueno, este Vendúo e o Hollywood W7, creo que custa sobre 4 euriños. Venche o bronceador e o iluminador, o que decíamos, cuidado ca brillantina. O bo destes, que che valen para facer tamén sombras de ollos. Vale, este pode usar para o contorno, para facer un poquinho pliegue, sin problema. E como non, labiales. Un rojo e un granate, hai que ter sempre dúas opcións. Por si cambiamos de look e non queda ben. Entonces, labiales que sexan de larga duración, que non nos resequen o labio, que sexan fáciles de levar no bolso. Tamén importante. Para retocarnos. Os perfiladores que os acompañan. Un eyeliner, vale? Que sempre queda ben. Si é o típico de que te maquillas a última hora, faste un eyeliner, poste un labial e estás divina. É dicir, non necesitas máis. E a máscara de pestañas. Máscara de pestañas a poder ser que sea resistente á auga. Ou que non sexa a típica que levas horas con ela e desaparece. Unha máscara que xa teñamos probada. Que nos dé moito volumen e que nos alargue. E nada máis, témolo todo feito xa. Solamente cear e ir de festa. Só falta a maña para aplicalos, pero polo demais, os produtos, por ter produtos sugeridos que non sexa. Alba, como vas a pasar ti fin de ano? En familia, como as navidades. Moi familiar. Sí, eu non son de salir moito estas fechas. Non, hai moita xente, creo que me agobio. Calquera outro día tamén Exactamente. podes sair, despedir o ano e facer os propósitos de año. Non, os propósitos tamén se poden facer na casa. Non hai problema. E despedir o ano tamén, Claro, por todo alto. sí. E maquilladas. Que hai que estar guapo para estar na mesa. Nada de pijama e moño aquí arriba. Non. Cando se pon na mesa, labio pintado. En familia, en chándal, pero con labio pintado. Non pasa nada.
Bueno, non sei se estarían tan de acordo os que veñen despois a falar desas tendencias de moda en fin de ano do chándal, pero bueno, habrá que comentar. Hai chándales moi bonitos este ano. Alba, moitísimas gracias por estar aquí despedindo o ano connosco. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida volvemos hablando de moda, hoy de la moda de fin de año. Despedir el año y hablar de moda y de esos looks maravillosos que deberíamos llevar en Nochevieja, tenemos con nosotros a María Verde, diseñadora. Hola. ¡Qué alegría tenerte aquí! Por fin. ¿Qué tal la Nochebuena? Muy bien, muy tranquila como siempre, como todos los años, en casa y tranquila. Bueno, y vas a despedir el año un poco congestionada, Ay, por lo sí, que veo. los virus no me abandonan. Espero empezar el día 1 ya con otra salud, porque llevo una temporada fatal. Es lo que tiene tener niños pequeños en casa, que Contagian lo pillan todo. todo. Bernardo Nogueira, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? ¿Tú con virus o sin virus? Yo también con virus, no podía ser menos. Y ya teniendo a María al lado hacemos panda, Bueno, ¿no? Intercambiamos. No cabemos todos en la mesa ya. Y por el otro lado de la mesa, vuelve a casa por Navidad Serafín Rey, gerente de moda, hombre y mujer del Corte Inglés. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Lo que cuesta traerte a ti. Uno que es viajero, emigrante, guarda lo mejor del gallego. Se adapta a cualquier cosa. Te iba a decir, te haces de rogar, pero bueno. Nada, ahora ya ves, de vuelta a casa por Navidad. Una como el temporada en Coruña poniendo orden allí y ahora ya turrón. Y ahora a de vuelta casa. aquí en Santiago. De vuelta Sí, en Santiago. Encantado. Y también con nosotros, Marta Arnoso, buenas noches. Buenas Ella noches. tiene mejor notas esta temporada. Sí, ¿no? estoy viendo mucho. La evaluación ha ido bien, ¿no? Sí. Encantada. Igualmente. Pues con ellos vamos a aprender todo lo que se lleva de moda para esta noche tan especial de Nochevieja y los mejores estilismos y tal. ¿Quién empieza contándonos cuáles son las tendencias claves para estas fiestas? Serafín, Si tú me por miras, faltar pues tendré que tanto. empezar. Tú por faltar tanto esta temporada. Bueno, pues la verdad es que es una fiesta, lo que viene este año un poco sorprendente. Arrancamos, sabes que con todo un poco la ceremonia de las cenas de empresa y quieras que no, esas tendencias que se marcan y todo lo que se lleva y ahí triunfa, pues los tiramos hasta la cena de fin de año. Para la mujer lo que viene es mucho brillo, mucho glamour, siluetas muy entalladas, el hombro siempre al aire, escotes no demasiado pronunciados y tejidos muy ricos, mucha gasa, sedas. Y vuelve otra vez, fíjate la compañera que trae ahí las lentejuelas haciendo como adamascados, pues eso es tendencia total. Y por resumir, si hablamos de nosotros, pues Bernardo y yo tenemos que ir un poquito más discretos. Hoy nos hemos atrevido, él viene con camisa negra. No veo nada de pero pajaritas por esta mesa. No, Me nada. trae un pantalón que vamos. Que si me levanto lo flipáis, que si me levanto lo flipáis. Pero sí es verdad que el hombre viene como más discreto, mucho negro, falsos smoking con solapas de raso, de terciopelo y bueno, lo que se trata es de vivir la noche lo más alegre posible. María, Atacada de todo. atacada de tos. Te dejamos un rato. Venga, seguimos con peinados. Vale. 4 pinceladas y los vamos Cuatro desarrollando. pinceladas, te diré que nosotros siempre miramos ante todo primero la edad. Evidentemente es diferente tener 20 que tener 40. Y indagamos un poco de cómo se presenta la noche. Es distinto tener 20 y ir a una fiesta o andar por la calle de lado a lado que tener 40 y ir a una fiesta privada que tengas que ir con otra imagen, ¿no?
Triunfa la trenza, sigue triunfando la trenza en todas sus versiones. Aquí tenemos ahora a nuestra queridísima presentadora Yo voy como de ejemplo. pelo frito y Con trenza. pelo frito, que es tendencia también, y después pues ya te digo todas las versiones de cabello trenzado, pero siempre jugando con trenza más bien deshecha, que se vea fresca. Jugamos mucho con volúmenes también, nos gusta mucho jugar, y creo que es tendencia, con distintas texturas dentro de un mismo cabello, desde un cabello muy pulido, brillante, efecto un gomina rematado con un recogido como más crepado, más informal. Jugamos mucho con volúmenes de lado, ondas craneales, muchas versiones, ya te digo. Depende un poco también de las vestimentas, que depende de muchas cosas a la hora de peinar una noche de fiesta. Marta, ¿cómo vienen los maquillajes? Pues el maquillaje es lo mismo que decía Bernardo, también dependiendo de la edad y dependiendo tampoco el tipo de fiesta al que vayas, ¿no? Te puedes maquillar de una manera pues más marcada si va a ser una fiesta privada o tal, si vas a andar por la calle pues un poquito más suave para que no se te estropee el maquillaje. Y viene muchísimo de tendencia las sombras en crema con plateados, dorados, y luego el color estrella de esta temporada de los labios es el color borgoña, que se lleva muchísimo en todas las versiones y todos los, o sea, más claro, más oscuro. Con lo que me cuesta a mí dejar los rojos. Bueno, el rojo siempre está ahí, es un color que está todas las temporadas, pero bueno, este año... Para ir en tendencia nos tiramos más a los granates, borgoña, marrones oscuros. Y ahora me toca a mí, sin tos, espero. María. Bueno, por mi parte poca novedad, excepto quizá no sea tanto lo que viene, que no deja de ser un terciopelo, una lentejuela, que lo podemos ver año tras año, sino con que lo llevas o con que lo mezclas. Porque el smoking negro en terciopelo, por ejemplo, sigue siendo un clásico, que nosotras siempre apostamos por él. Y yo qué sé, pues un vestido de negro con un brocado que mezcle un lamé plateado en oro también es otro clásico. Luego hay mucho tema de pelo teñido en colores para adornar los puños, los cuellos, y eso también se lleva un montón. Y luego, como decía él, la lentejuela muchísimo, y los kimonos en plan sport, para la gente igual que no sale o no tienes una cena demasiado formal, pero si te apetece vestirte en casa de una manera diferente, pues un kimono con unas lentejuelas, pues un terciopelo con un interior reversible en seda, una estampación, y mucha lentejuela también, en vestidos, abrigos largos para la persona que sea como más sexy, más atrevida. Oye, ¿creéis que cuando hablamos de moda fiesta, que cada año se actualiza un poco y tal, pero la utilizamos mucho para esa noche, pensando en esa noche, o aprovechamos ya un poco para comprar fiesta y que nos vayan quedando? Yo lo que veo es que la tendencia, por mi parte, lo que yo puedo y lo que a mí me pide la clienta, quizás sean fiestas más en casa, más privadas, salen menos de lo que quizás se salía antes, pero sí se quieren arreglar igualmente en casa. Buscan prendas quizás más versátiles. Creo que el tema de fin de año puro y duro cada vez se va reduciendo más o dirigiendo quizá a una franja de edad que busca otro tipo de ropa. Bueno, supongo que en el corte sí que vemos a los más jóvenes, que son los que siguen Sí. saliendo y disfrutando de la noche. No sé si se arregla como nos arreglábamos, iba a decir nosotros en nuestros tiempos, iba a quedar viejuno total, pero ¿no? Si te arreglas mucho para esa noche. Sí, fíjate, yo había escrito aquí edad. Yo creo que no, yo creo que todos habéis marcado la edad, yo creo que no, yo creo que es el momento. Debe ser que me estoy haciendo yo mayor, toco la edad ahí, pero yo cada vez le doy, sobre todo a la mujer, menos importancia a la edad. Es difícil saber cómo viste una mujer en función de su edad. Yo creo que viste diferente en función del momento, un poco de su estilo, del entorno, que condiciona mucho. Yo creo que más de la edad. Lo vemos estos días, por ejemplo, ¿en qué marco yo la edad? Pues la edad que pues, la señora que tiene la súper guapa de mi edad, pues entonces prevé un poco más de antelación. Y sin embargo, estos días pues, se precipita más el joven. Pero el comportamiento, el estilo que quieren llevar no difiere mucho. Marca más según a dónde van a celebrar el fin de año. Pero yo creo que la edad pasa más desapercibida ahora mismo que nunca. Fíjate, yo si miro hacia atrás, no sé, dar vuestras opiniones, pero es como que hace unos años pensábamos en fin de año y al margen de las edades, yo creo que fin de año era la típica noche para, bueno, sacar tus mejores galas, vestidazo, mucho incluso vestido de tiros largos, de peluquería, cita en la peluquería desde hacían 20.000 años, así lloviese, tú te ibas a la peluquería con el super moño, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y sin embargo yo creo que ahora como que somos más
prácticas, entre comillas, y es nos gusta ir arreglados, aunque cenemos fuera y hagamos una fiesta en un entorno, bueno, pues paradores, por decirlo de alguna forma, pero que somos como más prácticas, nos arreglamos, pero quizá de otra forma. Hombre, yo te diría, pasa en la peluquería, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que el día de fin de año era un día que le temías un mes antes ya. Claro. Porque es que era un no parar, es decir, es cierto, yo tengo salido del salón a las 10 de la noche de trabajar. Hoy no pasa esto. No. Hoy es como... Igual también es que la tendencia ya no es tampoco tan, Tan peluquería, pulido, tan- tan y esta no, y perfecto. aparte, a ver, las herramientas nuevas que se utilizan ahora, la gente joven, ¿quién no tiene una plancha? Es decir, y le da arte, y le da toque, y a lo mejor la gente pues busca más la sencillez, o busca más la naturalidad, y a lo mejor pues le da Bueno, un y toque que más... hay una generación de tutoriales de internet muy También, importante. justo, eso, pues es verdad, Internet hizo mucho en esto, pero sí que se notan unos hábitos diferentes hace 30 años, Dios mío, 30 años. 20, sí. Pero bueno, yo con la edad ahí difiero en la opinión con él, ¿eh? Porque la chica jovencita Bueno, sigue pero tampoco buscándose tienes por qué estar de acuerdo aunque vestido. sea Navidad. Dale caña. La chica jovencita sigue buscando ese vestido ajustado, si es un terciopelo acrílico también, pues así, una cosa bien, que se vea uno. Entonces, es esa Sí. ilusión de los primeros años que sales. Luego, a partir de ahí, ya la cosa se va relajando. Y hablabas tú, por ejemplo, de los escotes y yo, hombre, no sé en la gente joven, pero la gente joven puede con todo, con escotes, con minifaldas, con Las todo. medias ¿no? rotas, el Con la- zapato mojado, la Sandalias, Tiritando, de tiritando tiras en con frío. tiritando por la calle. Yo creo que también ahora la gente sale más, o sale de otro modo. Entonces, sale para de otra nosotros manera. era, aunque salíamos y éramos gamberros, en la noche de fin de año pues era, marcaba un antes y un después, la ibas preparando con mucha antelación y ahora pues la gente es, yo creo que no le marca esa fecha tanto para salir o que te dejen salir tus padres, entonces... Bueno, es que en nuestras épocas era más de... Las primeras veces eran fin de año, Claro, claro. era fin de año. Nos dejaba salir sin horarios de vuelta, ¿no? Y Te entonces, comprabas la ropa un mes antes, pedías cita Lo 2 preparabas semanas más, antes. sí. Y era. Yo me acuerdo que era una noche de muchísimo trabajo y agotadora, pero al mismo tiempo era un día muy bonito para trabajar, porque realmente veías a las niñas con esa ilusión que venían locas, a lo mejor de 4 en 4 al salón, y se ponían, ¿y tú dónde vas? Y no sé qué, ¿qué llevas? Ta. Y después, claro, es lo que dices tú, era el tiempo del moñazo. Tenías que llevar moño sí o sí. Entonces, eran chicas que a lo mejor iban 3 veces a la peluquería al año. Entonces, llegabas allí, querían un moño, le ponías el moño y no se veían nunca. Entonces era el pelear de así no me gusta, es que me veo mayor, es que no sé qué. Y esto cambió totalmente, claro, esto ya es otro rollo distinto. Es otro rollo distinto. Bueno, y con la foto de la revista del peinado de... Sí, sí, quiero ese era peinado. Era un día agotador, realmente era un día bonito al mismo tiempo. Era bonito. ¿Qué pasa con el sector masculino? ¿Se arregla, no se arregla? Yo creo que se arregla más ahora que antes. Pero se arregla Gracias más a se arregla más de corrido ya, no solamente para esa ocasión. Además los ves, esta mañana atendíamos a varios chicos que venían con prisas a comprarse el traje y ya tenían claro lo que querían, cómo hacían, si la americana la iban a usar con vaqueros, si no, el detalle de los calcetines, yo quiero llevar tirantes. El chico se ve mucho, ha evolucionado más el hombre, la mujer ya venía evolucionada de por sí. Ya viene en nuestro ADN, es la evolución. Yo creo que cambió por suerte, porque yo me acuerdo que en mi época, en fin de año, era sacar corbata. O sea, da igual lo que llevaras, pero el caso es que llevaras corbata. Y yo no me acuerdo de ir a comprar, ni yo, ni mi banda, ni la gente de alrededor mía, de comprar un traje en fin de año de aquella. Es decir, Que te comprases un traje específico para no, fin de año. eso no me acuerdo yo de hacerlo. Ahora sí, por suerte, porque éramos adefesios. Es decir, salíamos con lo peor, con la camisa de hace 10 años, eso sí, con la corbata. Con la corbata. El Que rollo ya marcaba la Nos fiesta. combinábamos un poco. Nos encominábamos Y un la poco, gomina, pues, es verdad. Y la Y gomina. aparte éramos nefastos con la corbata, porque yo hoy en día lo soy, imagínate con 20 años, o sea, acababa la noche con la corbata para un lado, bueno, un fatal. Oye, lo no sé que ya qué no, etiqueta. lo que ya no, el smoking, que hubo hace unos años parecía que fin de año también te pedían mucho ese punto de smoking y dependiendo de dónde fueras y ahora el smoking incluso tiene fiestas así. Ya no hay tanta fiesta, tampoco. Antes hacía mucha fiesta privada y tal, en discotecas o tal, comprabas, se agotaban las entradas, y eso ya no lo veo tampoco, que no hay tan pocos sitios que hagan eso. Oye, ¿cómo recordáis vuestro primer fin de año?
Pues ¿Lo mira, recordáis el primero? Yo la verdad tenía suerte, porque yo bailé muchos años en Cantigas. En el grupo Hasta que Cantigas en hiciste Aníbal, en esta Santiago. inflexión de yo bailé muchos Claro, años ahora te explico en por qué. Cantigas. Porque hacíamos el fin de año en el local. Entonces mis padres ahí, pues carta abierta, porque sabía que no nos movíamos. Bueno, pensaban que no nos movíamos. Y entonces yo con 16 años pues ya salía, iba al local y hacíamos unas fiestazas increíbles. Y me acuerdo de eso, de con 16 años llevaba la corbata, era mi ilusión. Oye, me parece fatal que siendo un grupo folclórico no fueseis vestidos de gaiteros. No, hombre, no, bueno, aún así con la corbata era fatal, imagínate con la montera. Bueno, yo podía ser un caos esto a las 6 de la mañana. Y yo lo tengo como recuerdo de Dios mío, tengo libertad para salir hasta la hora que quiera. Y mi ilusión era llegar a casa de día. Sí. Aunque estuviera aburrido, ¿eh? Aguantar hasta que fuera de día. Pues sí. para mí fue diferente. Mira, yo soy la menor de 4 y me dejaron salir con mis hermanas, las mayores, obviamente. No podía ir sola, ni con mis amigas. Me dijeron, tú vas con tus hermanas. Vale, yo voy con mis hermanas. Me pareció soberanamente aburrido. Yo era de las que estaba diciendo, me duele un mogollón los pies. Esto, tengo que aguantar mucho. Llegado el momento que ves que realmente lo que hay tampoco es... No sé, yo nunca fui una persona tampoco de que me encantase salir. Entonces no me pareció tampoco... A mí me parecía lo más de lo más llegar a casa sin hora, o sea, fin de año era llegar a casa sin Claro. hora. Luego me lo pasaba mejor cualquier otro día Sí, claro, del sí, año que sí. ese, pero era la historia de salir en fin de año sin hora y sin no sé qué. Y luego me pasaba un poco como Bernardo. A mí cuando me ponía la hora, aunque me aburriese antes, era incapaz de ir para casa, no fuese a ser que luego se acostumbrase. A que llegaras pronto. Cada vez que estabas ya ahí estirando el tiempo. ¿Cómo era tu...? A mí me encantaba. ¿Cómo fue tu primer fin de año? A mí me encantaba, me lo pasé genial, llegué por la mañana y genial. O sea, a mí me gusta mucho salir, así que los primeros años disfrutaba un montón. Después me fue gustando menos y prefiero cualquier otra noche antes que la noche de fin de año, pero bueno. Reconozco que cuando tienes 16, 17, 18 años es bastante emocionante salir un fin de año. Sí. A todas las niñas les gusta. Yo casi no me acuerdo, es que soy muy mayor. Pero yo lo del traje, como mi padre, como buen sastre, pues tenía que tener un traje. Yo llevaba traje yo creo que con 6 años ya. Pero sí recuerdo, me parece que tenía 15 años y fue una noche, sí, muy especial. Y tengo recuerdos hasta las 3 de la mañana, a partir de ahí ya no. No lo recordamos tanto. Oye, y vosotros que tenéis hijos ya adolescentes y ya más mayores, ¿cómo lo ves en vuestros hijos? ¿Cómo lo viven ahora ellos? Hombre, yo lo veo que le gusta y le hace ilusión. Sobre todo mi hija me lleva pidiendo veces en la peluquería desde hace 3 meses o 4. Allá en septiembre empezó. Como si necesitase pedirte... Ah, sí, sí, como otra más, sí. En casa de herrero, cuchara de palo. Eso. Hay un poco Pero, antes de las uvas, a ver, Bernardo sí, en pero- casa, sí, poniéndole no, moño. sí, sí, eso, esa es otra. O sea, comiendo las uvas y pendiente que no se le vea la horquilla. Ese es el tema con mi hija. Pero los veo con ilusión, pero no lo veo con la ilusión que tenía Que yo. teníamos nosotros. No, porque yo me acuerdo, en serio, que yo me tuve y empezaba a pensar en una noche de fin de año. Era como la única noche que podía salir y por encima sin horario. Pero es que ahora también salen más. Ahora salen más. No es esta cosa que estás esperando a que sea Ahí fin de está. año para que te dejen salir. Ahí está. Pero antes Por salías ejemplo, solo esa noche. Claro, mi hijo ya empezó a salir pues, con 17 años y tal, haciendo sus pinitos. Pero yo con 17 años salía más que en la noche del apóstol y la noche de fin de año. Claro, es Entonces diferente. los veo con ilusión, pero no con esa ansia que yo tenía. Oye, ¿se arreglan para salir? ¿Se arreglan de una forma especial? Mucho. Sobre todo mi hijo, que es lo que decía yo, que va de traje, va pincelado el tío. Va pincelado. Y ella también, muy guapísima, pero me llama la atención porque yo no me arreglaba tanto como mi hijo. Mi hijo se arregla muchísimo. ¿Tu hijo se arregla más que tú? No. 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 Yo creo que los he traumatizado tratando de que con esto del estilismo, llegar, comprar, y en cuanto tuvieron, yo los controlé como hasta los 16, 17, a partir de ahí olvídate el recao. Nada, se me han ido al otro lado completamente. Los Están en dos, el lado los oscuro. dos, Están sí, en el lado oscuro. los dos. Y, oye, ¿tú te maquillabas ya en aquella época? Sí. Yo me maquillé desde los 14 años. Lo tuyo ya era lo de los 15. Ya se sabía que... Oye, ¿y las pintas, ahora que volvéis la vista atrás, al margen de las modas, esas pintas en las que alguna vez os avergonzáis de ellas? De aquel año, ¿cómo pude llevar esto? ¿Hay eso en vuestra vida? Y agradezco que no hubiera redes sociales en aquella época. Ni redes sociales ni fotos, porque yo no tengo fotos de fin de año. Yo tengo fotos. Sí, yo no. Mira, Yo a mí lo menos que me mal hacía que no. ilusión era hacerme el vestido.
porque siempre en mi casa siempre se cosió, mi madre nos hizo todo, y a mí me hacía ilusión hacerme el vestido, pero luego salir... Debe de ser que yo, no sé, debe ser algo aburrida. O sea, me gusta ir a cenar y a tomar una copa de esto de que estás hablando y demás, pero nunca fui de salir de discoteca, nunca le encontré yo el punto. Bueno, yo sí, y después pensar en tomarlo el Me chocolate. encantaba hacerme Yo. el vestido. No, bueno, Yo también. vamos. Y pensar Recuerdo en- haberme hecho una falda con un mantón de Manila, que me encantaba aquella falda. Joder. Yo lo recuerdo hoy. En rojo con la flor blanca, súper bonita, y una camisa para arriba y demás. Y recuerdo así los fines de año quizá por las prendas que llevaba, pero no es una fecha en la que me gustase salir. Sí, pero como me podía hacer el modelito que me gustase, yo más te lo contenta que unas pasabas. castañuelas, vamos. Bueno, yo no creo que ridículo no creo que fuera, diría más o menos guapo, pero o más o menos feo, pero yo creo que ridículo no, porque es que era, Ibas acorde a la época. claro, era básicamente. Pero cuando lo camisa, ves ahora, chaqueta, y Bueno, corbata. bueno, yo sí que, yo sí creo, Qué barbaridad hiciste. no, pero sí Confiesa. creo, no, pero sí creo que hay estilismos que al margen de la época, quiero decir, pues, por supuesto, yo ahora a lo mejor no pondrías eso ni de broma, ¿no? O los 80, o que fueron duros, pues, vista atrás. Pero sí que en aquellos momentos de no acabarme de convencer, a lo mejor preparar mucho, no saber qué llevar y no acabar de... Y yo como Marta, yo tengo fotos, pero eso se guarda y ya está. Gracias a Dios no hay redes sociales. están bajo llave. Yo me acuerdo Sí. y Yo siempre sí. lo comento, la sensación de salir cuando estaba ya trabajando, ¿no? De currar todo el día y darte cuenta a las 8 de la mañana cómo estaban esos peinados. ¿Verdad? Y la humedad vio Y ahí. que las veías a ellas con el moño para un lado, todas Pues mira, yo no. destrozados, Yo los recuerdo. maquillajes Yo, fíjate, Dios Y sacarme mío. las horquillas y decir, llegar a casa después de desayunar, sacarme las horquillas y decir, ¿cómo puedes soportar con estas horquillas? O sea, decir, qué gusto, qué dolor, qué sensación. Pues mira, y lo que yo, se sufría, por ejemplo, así visto en imágenes y tal, recuerdo un fin de año maravillosísimo en Coruña, volviendo a casa con los estiletos en la mano, el moño italiano impecable, por supuesto. Y luego recuerdo también un fin de año que me había peinado Óscar Aramburu, que era de mis amigos del alma y de mi panda, y desayunando, y el Galicia, el chocolate con churros, y Óscar deshaciéndome el peinado, y contamos, bueno, no quiero saber cuántas horquillas. O sea, la broma de todos era, ¿cuántas horquillas le metiste? Y entonces empezamos a deshacer mi peinado, que era como, por Dios, sácame esto que me duele la cabeza. Y estar contando horquillas. Eso también fue Es que aparte un momento nosotros glorioso de tenemos que fines de contar año. que ahora no tanto, pero yo me acuerdo cuántos fines de año llovía a chuzos. Siempre. Yo me acuerdo de que era Pelo horroroso. recogido para andar por la Sí, calle. yo me acuerdo de estar en la peluquería y decirlo, entramos con una clienta, no voy a llevar el pelo liso, y decirle, pero tú viste lo que está cayendo. Y yo me acuerdo que antes... Dios de mi vida, no, es que encomínatelo. es verdad, yo me acuerdo de esa Hace un idea, moño. que era raro que no lloviera el fin de año. Era raro, a ver si este año tenemos suerte. Bueno, este año parece ser que las previsiones apuntan a que no. Está lloviendo, pero va a dejar de llover. Según las previsiones Me alegro meteorológicas, por las dejará que de salen llover. de sandalias y tirantes. Y luego me acuerdo de la ilusión que hacía ir a tomar chocolate con churros. Sí. Así estuvieras destrozado, ya cansado y tal, tomar chocolate con churros era, con 17 años era un logro llegar allí. ¿Recordáis Y algún estaban los fin de bares año? llenos Sí. de gente, o sea, que eso ya no Salía un existe montón. tampoco. ¿Recordáis algún fin de año especial por algo? ¿Alguno que os haga especial ilusión cuando os la vista atrás? Pues no. No, en fin de año no. Hombre, cuando nacieron mis Bueno, hijos, pero bueno, no salía. María, su fin de año especial fue aquel con la mantita y el sofá. Oh, sí, calla, de verdad, que hay algunos así. Y a mí me gustan más, oye, los disfruto más. O sea, me gusta más, por ejemplo, salir en verano, Bueno, es que cualquier el día de fin noche año de tampoco verano, es- que no en invierno. No soy muy Claro. amiga de salir en invierno. Y yo creo que pasé bastantes fines de año enferma. No, fuera bromas, Yo creo que con te gripe. enfermabas a propósito, ¿no? Con gripe. Como excusa para no salir. No, con gripe y cosas de estas ya más de uno, ¿eh? Y Oye, bueno, pues tampoco este me año traumaba, ¿eh? María, decir, este me año daba vas igual. camino de eso, ¿eh? Bueno, con niños ya daba igual que estuviera enferma que no. Pues ya así. te puedo decir que podía tener 40 de fiebre que yo fichaba, ¿eh? Sí. Hombre, Sí. después, si estaba mal para trabajar, iba a trabajar, también podía salir y salía. yo sí. no. Esta parte de aquí somos más canallas. Yo soy muy vaga para salir, lo reconozco. ¿Tu fin de año especial, Serafín? ¿Hay alguno especial? Muchos. Sí, siempre a mí me gusta pues siempre hacer alguna chorrada, que no sé si yo lo recuerdo, pero los que están a mi alrededor, fijo que se acuerdan de mí durante parte del resto del año. Entonces estoy preparando una para este ya.
Sí. Sí, a mí me gusta hacer un poco el ganso. Ah, qué bueno. Ay, Bueno. eso es Eso divertido. está bien. Oye, ¿y tenéis ya el modelito preparado? El pijama, dirás. Los virus ya los llevo puestos. A ti te voy a hacer otra pregunta. ¿Tienes el modelo preparado? No. ¿Has Nada. escogido la pajarita? No, no, porque iré, pues, mi idea es comer cenar, vamos, con toda la familia, me toca hacer la cena a mí. Pues de que estaré bastante atareado y después, pues nada, lo que me surja en el momento, abrir el armario y iré a tomar la copa con los amigos a casa, es decir, una cosa así Tranquila. muy acorde con mi edad, una noche tranquila, en sofá, ¿sabes? Risas. Entonces, para eso tampoco tengo pensado nada, no, lo que tenga. Tú ya, además de la broma de este año, Nosotros llevamos una pandilla de amigos, pues alquilamos siempre una casa rural y es la fiesta de pijama. Entonces la hacemos, las mujeres nos suelen llegar vivas a la cena, que la preparamos nosotros porque se nos emborrachan antes. Hacemos algún agua de Valencia, algún gin tonic para ir entonando y nosotros nos encerramos en la cocina, hacemos a mí me tocan las almejas de carril, hay otro compañero que hace el arroz con lubricante, vamos, cada uno tiene nuestra especialidad. Y cuando llegamos al comedor, pues ellas están normalmente delante de la chimenea y un poquillo. Bueno, para un día que cocináis vosotros habrá que dejaros también. No, intentamos hacerlo más veces. Ah, bueno. Lo puedo decir ahora porque no está aquí mi mujer, si no me dirías, mientes. mientes como un Mientes bellaco, como un bellaco. Pero sí, entonces hay que preparar un poco de gansada para sorprenderlas un poco. Intentamos que sea, sobre todo, que sea su noche. Luego nos echamos unos futbolines, que es mítico, porque en la casa que cogemos siempre tiene un futbolín, hacemos el rondón, los chistes, lo pasamos muy bien. Sí. Marta. Yo este año no voy a salir, pero bueno, vamos a hacer una fiesta en casa, o sea que tendremos fiesta. Bueno, ¿y el look preparado? Sí, sí, ya tengo el look preparado, el mío y el de Cádiz, o sea que ya estamos listas. ¿Y te va a tocar trabajar mucho, maquillar a muchos? Pues este o no? fin de año decidí no trabajar. No voy a trabajar porque vienen unos amigos, vamos a cenar todos en una casa y vamos a hacer una fiesta, entonces no voy a trabajar este año. Te salió así del alma, ¿eh? Este año no voy a trabajar, porque yo lo valgo. Claro que sí, Me vale. toca. María, ¿qué has estado preparando de estilismos para otros? ¿Qué Para van a otros, salir? Pues mucho terciopelo en azul noche, la verdad. Es una de las tendencias que nosotros más hemos trabajado y el tema de los vestidos abrigo kimono en tema de pedrería también muy bien, que son muy versátiles porque tanto lo usas como un vestido totalmente cerrado o lo llevas sobre un pantalón con un top bonito además. Yo Luego soy muy el fan de los clásico kimonos. rojo también mucho. Yo soy muy fan de los kimonos, Es que me es muy parece que quedan versátil. súper bonitos y además que le das luego muchísimo uso. Y lo que dices tú, que son muy versátiles Sí. y le sacas partido. Luego mucho rojo también, el clásico vestido rojo de guipur, que este año viene así como un poco con unos complementos en manchas militares, por ejemplo, para la que no quiera ser un clásico rojo. Y luego el tema todo de pendientes súper grandes, tipo los de Marta, o collares grandes en Swarovski y demás, eso también mucho. Y el negro, el smoking, las pieles de colores. Es que hay una parte también de la que no hablamos que es de los complementos, ¿no? Que a veces preparamos looks más sencillos y con... En Juana Rique, por ejemplo, tenemos un vestido verde que tiene todo un cuello de plumas con un collar sobrepuesto, todo de Swarovski también, que queda ideal. Y no deja de ser un vestido sencillo. Lo que lo enriquece quizás son los complementos y el bordado, todo el escote. Pero bueno, que es una noche desde luego para atreverse con todo lo que sea brillos y lentejuelas y más terciopelos. El terciopelo azul marino a mí personalmente es una apuesta que me encanta, más que el negro, me apetece, es diferente. Serafín, ¿qué se está vendiendo en el Corte Inglés? ¿Qué es lo que más está llamando la atención? Pues sobre todo los vestidos largos, los vestidos columna, con el talle muy marcado. Como ya dices, el rojo siempre es un color de fin de año. Lo que sí nos llama la atención, que hay otro tipo de propuesta más floral, pero sin embargo todo el mundo se está inclinando por el monocolor. Y darle un poco de toque, pues eso, con los complementos, con zapato de un poco una sandalia un poco de fantasía. Y como se lleva tanto las pieles, como ya bien comentó, pues tenemos fantasías en azul, en rojos muy atrevidas, que
que te hace romper el look. Bueno, pues yo no quería irme sin proponeros las últimas imágenes de este año, que nos llevan directamente al Concello de Santiago, donde se celebró la tradicional recepción navideña. Pues es la tradicional recepción navideña en el concello, con la que desean en la corporación municipal las felices fiestas a la sociedad compostelana. Muchos representantes de colectivos y de asociaciones, y aunque ahí estaban todos atentos escuchando los discursos, después había un cóctel que estuvo de lo más animado. ¿Algo así que encontrasteis que destacar? Pues yo encontré un kimono que me gustó bastante y los cuellos de pelo, que había bastantes cuellos también para destacar. Ahí fichando las notas de estilo, Serafín. Pues yo tenía que destacar que me quedó antes en el tintero los pañuelos de bolsillo, que había dos señores, es imprescindible hoy ya. Pues yo me quedo con un maxi collar que salió de pedrería y el pendiente de oreja tan macarra que nos gustó a los dos. Bueno, era espectacular ese Sí, pendiente, yo creo que además. había mucho complemento, Sí. ¿no? Detalles Mario Toledo con el fular, pañuelos bonitos, bolsos diferentes, pero el toque del pendiente me gustó mucho. Los pendientes de orejas están fantásticos. Bueno, últimas votaciones de este año y os propongo que elijáis a alguien para esa posible lista de elegantes, alguien que os guste cómo viste normalmente y que digáis, debería tener un zapato en su casa. Yo tengo la procuradora, que me parece María Esperanza, que me parece impresionante, el colmo de la elegancia y sí me gustaría votarla. Que es una de tus favoritas, aunque no le sabes el apellido y te propongo... María Esperanza. Ah, se llama Esperanza es Apellido. apellido. Perdona usted, me pongo Mira, de rodillas, no. perdón. Vale, te disculpo. Esperanza Yo te lo dije el año Apellido. pasado, Esperanza Apellido, ¿sí? Bueno, María Esperanza, procuradora, que es verdad que es una de tus favoritas porque la nombras muchas veces. Sin duda ninguna. Yo me quedo con Cristina Navares, que una amiga y fabulosa persona que es una elegante de mis favoritas, vamos. Voy apuntando aquí. María Esperanza, Cristina Navares. Ahora mismo no se me Estás ocurre. en blanco. Estoy en blanco, pero el próximo día. Yo en realidad también tenía preparado otra disculpa. Hay un montón de que seguramente, pero ahora mismo La no se me mesa ocurre. canalla, el lado canario se atascó, pero totalmente. Me parece injusto por mi parte que acabo de llegar otra vez de vuelta a Santiago y darle el voto a alguien cuando acabamos de hacer en el Corte Inglés una recepción a lo más granado de la sociedad compostelana y ahora emitir el voto a una persona cuando les he estado diciendo de verdad, de corazón, que estaban
todas guapísimas y ellos súper elegantes, ahora darle el botón y dice, me han mentido. Entonces, Voto colectivo para las clientes del Corte Inglés. Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña mesa de sociedad de hoy. Desearos a los 4 que paséis unas felices fiestas, que entréis lo mejor posible en el nuevo año y que el 2018 llegue repleto de momentos de felicidad, y no solo de momentos de felicidad, sino de la conciencia de que realmente somos muy felices y muchas veces no nos damos ni cuenta. O sea, que seáis felices y que os deis cuenta de que lo sois, que eso también es importante. Y salud. Si eres feliz, seguro que hasta la tienes. Y si no, no te da de importar tanto. Yo es que cuando piden un deseo, cuando dicen, ¿cuál es tu deseo? Y todo el mundo se vuelve loco con mejor salud, mejor amor. Felicidad. Cuando estás feliz, todo el resto, que venga lo que tenga que venir. Que seas feliz. Así que mucha felicidad para los 4 de la mesa y mucha felicidad para todos los que nos están viendo. Publicidad y a la vuelta, mesa de corazón, como siempre. Tiempo ya para hablar de todo lo que ha pasado en las revistas del corazón. Hoy con Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. Que no tiene ni a Ángelo ni a José Ni a Antonio a su nadie, lado. Te han ni a dejado nadie, sola. ni a nadie. Yo estuve a ver si convencía a Teresa, pero tampoco me quiere. No me quiere nadie. Porque por ¿Qué el vamos a otro hacer? lado de la mesa tenemos a Laura Pérez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y a Teresa Hombre, que vuelve a casa por Navidad. Como todos. Como el turrón. Es como el turrón. Teresa hoy es como el turrón, vuelve a casa por Navidad. Bueno, pues para despedir este año hablando de personajes que aparecen habitualmente en las revistas del corazón, vamos a ver unas portadas y enseguida empezamos. Pues aunque no vienen muchas noticias nuevas, sí tenemos a los principales personajes de las revistas del corazón en las portadas. Entre ellas las Campo, que yo creo que esta semana están siendo definitivamente las protas. Querían ser protas y están siendo protas. Bueno, hombre, más que protas. Yo, de todos modos, esperaba más de su viaje a Nueva York. A mí me me esperaba me otra aburrió, cosa. pensé que iba a Yo haber más creo que frescura. yo odio primera. los perritos calientes ya, yo solo de verlos. No, comer yo ya los perritos vuelo por calientes. casa y todo, imagínate. Mira, de verdad, sí. no sé que la gente engorda en Navidades, estas ya fueron antes, ya no, lo que van a pensar después de las Navidades. Entre Yo- los perritos calientes, los turrones, no sé yo. Yo ya os lo dije, yo ahora, después de ver lo que come Terelu, la veo flaca para lo que come, porque entre los churros, Pero tú te la crees tortilla que de come patatas, así, realmente, todos los días. No sé, pero yo yo me- creo que es para llamar la atención. ahora yo realmente. creo que No, ahora... yo creo que, ahora yo está- creo que al contrario, se cortará un poco para que luego la ¿Cómo que se vacilen, co- porque Mira, lo de los churros la- ahora le ha quedado. La viste en el Tómate un churro, aeropuerto Teresa. a coger el Ahora- jamón, las patatas, no sé qué. Ahora Yo creo está que en tiene Nueva York. ansiedad, yo creo que tiene Ahora está un ansiedad. poco Sí, yo también. guionizado, pero yo no sé si recuerdas en la primera entrega, cuando entraba en un bar a comprar lotería y le decían ya a un señor, y aún no habían salido los programas, le decía a un señor, tómate un pincho de tortilla, porque si tomas un pincho de tortilla, vuelves a este bar a por la tortilla. Y ella, no, porque yo, aunque parezca que como, no como mucho, pero tómate el pincho de tortilla que te invito yo. Bueno, pues me lo tomaré. Se come el pincho de tortilla allí como una Pero loca. en la primera temporada no estaba hecho, pero yo creo que esta segunda etapa... Hombre, en esto ya. le dirán, mira, lo que más funciona y lo que más gracia hace Es la Que cosa. te comas los churros. es cuando comes y cuando sale el mundo. Como el Por mundo eso. no quiere salir, pues la mandan a comer a ella todo el rato, porque no hay otra cosa. No, o sea, a mí me decepcionó que tanto adelantaron con que iban a ir a patinar Sí, sobre hielo sí. y no fueron. No, que no yo para- patinaron, tienen miedo. Bueno, pero eso ya lo sabíamos y que no iban a patinar Ya, por la claro, gacela, pero por lo también menos- sabíamos. Imagínate las Que era tres gracia. churras. Pero por lo menos mantener el equilibrio, dar unos pasitos y caerse cuatro son veces, que es lo que Hombre, tenía como que las hacer. muñecas del Claro. famoso. ¿Tú te crees? Tiqui, tiqui. Después de tanto perrito no se tiene que ver. Mujer, ni en ayunas. Si es que tampoco, además se o sea. especulaba, se decía, pues María Teresa Campos, tal como, hombre, No. se va a romper una cadera, se va a romper no sé qué, Ni no lo se rompe intentaron. nada. Hombre, María Teresa Campos ya me imaginaba que no, pero las dos hermanas podían dar unos pasitos. A mí, Las mira, me hermanas que parece- vaya cruce de
malas palabritas. Dialéctica, se tienen llevan ellas, ¿no? genial, Sí, sí. genial. Y hombre, que luego en dicen casa siempre... ¿Y cómo hay le más hablan a cosas. su madre? Donde hay confianza. Yo quedé asustada realmente, cómo se hablan entre ellas, cómo se insultan, Bueno, hombre, claro, cómo y tratan después, a la pero madre. encima, pero que y después encima, se quieren. que encima te digan que se llevan genial, que no inventen, se llevan... No, sí se llevan bien, pero... Sí, a su manera. Claro, a su modo. Sí, yo también creo que se llevan bien a su manera. A su manera, pero todo el Pero que día... sí. Pues qué manera. Chispas, que no son capaces de decir dos palabras sin... Y Ay, si- sí, tú sabes, Y tú siempre no, tú sabes, tú no". quejándose, Siempre. tirándose Terelu presumiendo pullitas. de todo lo que conoce de Nueva York. Muchísimo. Y Eso la sí. hermana ya le dijo que no hacía falta que presumiera tanto. Claro. Es que no hay nada más horroroso que hacerte el erudito Sí. cuando tienes 4 nociones, como tiene cualquier hijo de vecino, sabe dónde está Brooklyn, dónde está Central Park. Todo el mundo. Ay, no, tú vas a Nueva Este es York el y puente estás de allí. Brooklyn, el Sí, taxista, bueno, el hija. taxista, sí, pues no me parece. Es que mira, no hay cosa más ridícula, es que a veces es más bonito pecar de ignorante que pecar de sabidillas cuando eres, si aún me dijeras, pues te voy a dar pues una descripción de la ciudad, de cuándo se fundó, yo qué sé, Sí, algo. Pero, algo. sí, ¿pero qué estás diciendo? De lo que estás diciendo es a cualquier hijo vecino que haya ido Ya a solo Nueva por York. las, y por las Por las fotos, aunque fotos, no las las pelis, veis. claro. ¿no? Pero bueno, Es Y ella verdad. quería el dinero de los Manolo Blahnik que le quería comprar la Hombre. madre. No, Bueno, eso no, también los zapatos, dame no la me pasta. gustó nada tampoco. Hizo varias reseñas a que quería mejor el dinero que el regalo. mira, a Eso mí no. lo que menos me gustó Te de veo muy todo- romántica, de tío. verdad, es que Mira, a se mí llevan mal. lo que menos me es gustó punto- es que tanta maleta nos esperábamos, porque por lo menos Un vestuario. Teresa Campos se disfrazó, parecía que estaba allí en desayuno con diamantes, la pobre bastante hizo para su edad, y las No, hijas, bien. vamos, no iban disfrazadas de nada. Bueno, a mí había me que hizo las muchísima disfrazar. gracia, porque aparte, claro, entre que pasaban frío y tal, porque la Terelu con ese vestido de Trafaluk, ya le voy a hacer yo publicidad a Claro, el claro. vestido de Trafaluk, tío, así, al Que vuelo. quería que volase Sí, como quería Nemesio. que volase. Pero es que no volaba. Igualita. No volaba porque era tieso, además. O sea, claro, ¿cómo va a volar eso? Pudo haberlo movido un Y poco. la otra, Muchísima y la gracia. Borrego igualita a Carrie, idénticas, vamos, yo Aquellos estábamos saltos, separadas aquel al paso de nacer. ratones. No sé, pero claro, llevaban tantas maletas, ahora me lo explico. Por los 200.000 abrigos de pieles que llevaban, no hace falta nada más. Es que la Es ropa tampoco claro. se le notó. claro. Para cambiarse 3 veces al día, como decían Pero si estaban todo ella. el día con el abrigo puesto por la calle. Mira, de todas Con formas frío. son protagonistas por estar en Nueva York y porque han tenido un año movidito entre las confesiones sexuales de Terelu, Terelu. el ictus de María Teresa, Edmundo con sus cositas y haber sido en la isla. Y María Teresa Campos, fundamental estas semanas en las revistas diciendo, yo quiero volver a mi plato. Hombre, No me contentes con programitas. hombre, Por porque ahí yo es que quiero está volver claro a que esto lo hace porque quiere seguir ahí Quiere, en el candelero. pero yo no Y de creo todos que modos Y por ella sus hijas. y por sus Que hijas. Terelu Yo creo que necesita más acá. por las hijas. Pero de todos modos ella también, te digo, ella también piensa, mira, si sigo ahí en el candelero, pues me acabarán dando eso. Ahora bien, sacó Edmundo de en medio, que ayer yo vi el programa, la primera entrega, la de la Navidad del año pasado, y a Edmundo en la isla le vino, pero de perlas, estaba gordechiño, con su barrigola, con el pelo horrible, mucho mejor le queda blanco. Ahora, con ese tipping, es que no tiene nada que ver cómo estaba. Y se siguen queriendo, esa es la clave. A su Hombre, manera, como yo se creo- hablan ellas, se Oh. quieren también entre ellas. A su manera, con Edmundo también. A su Yo creo manera. que quiere más ella a él que él a ella, pero eso Son es mi compañeros. percepción. Él se deja querer. Sí. Bueno, Hace bien. Bueno, yo vi ayer la cosa del amigo invisible que tenían que regalarle, Ah, tal, sí. que a él le tocó Teresa. Y ya se veía ella en las qué tomas que hacía. Es que él es tan generoso, tan generoso. Y de repente Sí, es se ve verdad. a él con su camiseta de esas pintadas, que no puede ser más cutre, más cutre, encima envolviéndola, y la meto en esta cesta, en una panera de estas que tienes tirada ya, que ya esas horrorosas, y se la mete en la cesta. Y dije yo, bueno, ¿qué cosa? ¿Qué necesidad además en un programa? A mí me regalan eso y lo doy con la panera en la cabeza. Ven que te voy a panear, ven que te voy a Te voy a panear. dar yo la camiseta, te la voy a poner, pero ya te digo yo dónde. Bueno, otra de las protagonistas que aparecen como siempre por estas fechas es Isabel Preisler, que también es una clásica de Navidad, que a mí me hizo mucha gracia después de la boda de Ana y Fernando, que también fue de las noticias así más destacadas de este año. Me hizo muchísima gracia ver en esa portada, qué portada más rara, ¿no? Miguel Ángel Silvestre, Ah, sí. Paloma Bastante Cuevas, raras. sí. Bueno, Paloma Cuevas ya iba Sí, ya alguna fue vez, más veces. con Isabel Preisler, con Pepe Barroso Jr., con... ¿qué más sale?
Antonio Banderas. Y Antonio Banderas. Claro, es que Es Porcelanosa como quiere rara, tocar ¿no? todos los Sí, ámbitos y todos. entonces es un actor, tratos. un tal. Ella dijo que era la fiesta de las mejores que recordaba de Porcelanosa. Pero eso- Lo que O sea, vuelve a se lo estar, dice lo que todos vuelve, los años. sí, bastante mejor que la boda de su hija. Yo Bueno, creo que lo no que vuelve a sé, estar es como más Estaba Isabel Preisler, ¿no? impresionante, en las Muy guapa. imágenes impresionante. Y realmente, bueno, cuenta las cosas. Pero yo cuatro creo que vio las tonterías. fotos de la boda y comparó, dijo, aquí tengo No. que Hay que hacer lucirme. algo. Tengo que Hay hacer Ella algo. dice, Tengo que racionar. Lo que sí. me hace mucha gracia es que dice, bueno, nuestra relación sigue siendo buenísima, Mario sigue siendo súper atento después de los años, pues llevan 3 años, tampoco es Sí, que te iba a lleven decir yo. 50, pero sigue siendo igual de atento, sigue estando pendiente de todo, y bueno, yo ahí creo en esa relación y me parece que hay mucho más amor. Hombre, hija, Amor. Mucho más que en el de la porque por Campos y interés Alba. ahí no, Hombre, ninguno sí, pero necesita al yo otro, creo o que sea ya no, que- yo ya no compararía esas dos parejas. Está Yo, ahí- claro yo que esta eso no puede pareja ser las por veo amor. muy bien, además los veo muy guapos a los dos. Yo creo que él va ganando muchísimo. Es que ya lo va poniendo. Él va ya. ganando porque ya lo tiene ahí como a dieta rigurosa. Mario, vamos a Está cuidarnos, vamos a cuidarnos. Mira, un tenso encuentro entre Rocito y Antonio David también es de las últimas noticias de esta. Ella, como siempre, haciendo teatro, con cara de. Qué poco nos creemos a compungida. Rosito, Nada. somos muy poco Hombre, Rosito, es que muy la ves poco salir pro así. Rosito. Después llega a casa, se maquilla, se pone toda guapa y sale toda contenta, entonces no me la puedo creer. Bueno, mujer, tampoco hay que estar triste todo el rato. Sí, es ¿no? el momento. Solo en el juzgado. Ya, no, Cuando- pero te cuando quiero- recuerdas a las mí cosas sinceramente como fueron. lo que no me parece normal es que vaya al juzgado pues dando cara de poniendo No, cara es de que pena, no- porque no- va no me la poniendo creo. cara de pena, Claro. porque podías ir seria, pero Normal, maquillada, normal. como vas maquillada Como a todas vas partes. siempre. Si vas a todas partes maquillada, maquíllate igual, hija, no tienes por qué ir, pues solo le falta hincharse un ojo. Bueno, para en el que fondo parezca- veremos sí. qué da todo esto de sí, porque la verdad es que ese paso de juzgado, sus hijos que ya son mayores, que van a aportar testimonios, que no hace falta que aporten nada, porque tienen clarísimo con quién quieren estar y con quién han querido estar siempre. Yo creo Pues que es como deberían de muy- aportar testimonios, pero a Lola. Que es lo que a mí me interesa. No, de Yo todas- estoy de A mí, acuerdo con... lo que se entere la jueza nada más no me No, vale. no. Yo Queremos quiero- carnaza. A Yo ver, creo que a la larga se acabará que se sabiendo, ¿no? filtre, Sí, Pues que no se sé, filtren me todos los sorprende. A mí eso sea por A mí me aburrimiento. sorprende un montón Algún que día no se se sabrá. sepa. que Tiene- no se sepa tiene que nada, ser se fuerte filtran de todavía. todos los juicios, todas las declaraciones de todo el mundo habido y por haber, menos esto. Algún día se Tiene que sabrá. ser fuerte. Bueno, hija, pues formas. cosas más fuertes hemos oído, Bueno, seguramente. dentro de él le Pero pide que se casi filtre. 5.000 euros para la manutención de los 2 hijos, o sea que... Porque comen mucho y estudian un montón. Claro. Bueno, a mí me intriga más que tiempo después te vayas al juzgado para ese daño psicológico y todas esas cosas cuando tus hijos ya son mayores, tú están de forma independiente, no viven contigo. No, Y el daño pasa psicológico página, de los niños, a Pasa nadie le página, importa. pasa página, Rocito, pasa página. No, mira, ahí hay mucho odio, mucho odio por ambas partes, Sí, 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 también sí. lo veo. Y me parece que yo, no sé, cuando... Pero yo no sé cuando- por qué llevan tanto cuando- tiempo arrastrando esto. cuando En llegas- vez de enfriarse la cosa todavía Yo lo que va no- a peor. Y hacer, lo y hacer alimentan. nueva vida. Y es cuando Ya los tienes dos otra tienen pareja. parejas nuevas, o sea, nuevas Familias parejas, nuevas. familias nuevas. ¿Por qué no son capaces, no sí. entierras eso? ¿Por qué no entierras ese Sí, ese sí. rencor, ese Eso odio no, que llevan a la es al tumba? revés, porque normalmente, bueno, pues al principio, pues cuando la cosa Sí, está sí, caliente. normal, todo normal. Pero después de Hija. tantos años ya... No como puedes absurda. arrastrar eso toda la vida, ¿eh? Sí, a estas alturas Muy no. absurdo. Y los puedes niños ya son arrastrar eso mayores. Sí, no sé, es una cosa rara. Estoy Bueno, intrigada. y quien también está pasando un momento así y tal es María La Piedra y su todavía marido, Qué mal lo está pasando, pobre. que vaya bronca han tenido en público. Después de este drama, esta historia rara con Gustavo que se divorcia después de 30 años llorando. Ay, no sé pobrecito, qué. llorando. pobrecito. Ay, mi madre. Pobre Gustavo. Que no me da nos vamos pena a creer. ninguna, Pobre cuidado. Gustavo, le ¿Verdad? pongo los cuernos a mi Sí. mujer durante 8 años Sí. y sale él llorando como una víctima. Y que sepamos de esta. Espera, Bueno, ya, tú espera. exactamente. Y después, María La Piedra y el marido, yo creo que tienen un montaje juntos. Yo creo que Sí, tiene vamos, tanta sí, credibilidad que no lo esto sabía el como marido. vamos. Como El no marido sabía. lo sabía. El marido dijo, hay que pasar buenas Sí, sí. navidades, cariño, vamos Sí. a hacer lo que sea, aprovechando la situación de Gustavo. El vamos trabajo a hacer no que va nos muy bien, enfadamos tú y entonces- yo y ya está, y después Gustavo lo mandas a la Sí. mierda y volvemos juntos. es tan que lo felices va a con la mandar. pasta en el bolsillo. Pero sale en un programa, hace el poli y tal, y se supone que seguía con Gustavo. ¿Sigue con Gustavo o no sigue con Gustavo? Y así día no. Sí. Ah, vale. Sí. Son amigos así de vez en cuando. Ahora creo que ya no, que ya se enfadan definitivamente porque Gustavo creo que se enteró de unas negociaciones que estaba teniendo ya con la prensa. Ay, sí, y él no. Sin darle el Y él tanto no. por ciento, ¿no? Claro, Su- el su problema es ese, que porcentaje. no Lo le va mejor es que dinero. se van a ir los dos juntos a Supervivientes, que si no el cachet no interesaba de Gustavo, evidentemente para nada.
Y entonces, a ver si van enfadados, si van mirados, cómo vuelven, cómo van. A mí él ya no me gustaba mucho, pero después de esto ya cayó en picado. Pues es que... Él es un mártir, pobrecito. Sí, O sea, sí. que él también va a Supervivientes, bueno. Ay, Bueno, cositas que han pasado este año. Van Supervivientes, ya te quedaste tú con el dato. Claro, ¿no? porque Ya había estabas ahí. algunos que se barajaba que ahora aquí con Matamoros y Macoque, como no pudieron entrar en Gran Hermano, que a lo mejor van a Supervivientes. Y después, bueno, la Piedra O sea, ya ¿qué sabíamos pasa? que Que eran iba. todos pseudo parejitas ahí. La Piedra sabíamos que iba porque fue el último año, ya fue allí a hacer una incursión. Claro, para pero ahora le contarnos subió qué el tal. caché al ir. ahora al ir que vaya Gustavo ya, y ya Pues hacemos... Bueno, pues una de las revistas de Corazón de Referencia, la de Lola, hace un repaso, un resumen a las noticias que considera más interesantes del 2017, y yo de ese resumen que hace le he cogido algunas. Entre ellas la separación de Pau y Busta, porque al final mirar hacia atrás durante un año cuesta, ¿eh? Ya no sabes qué ha pasado. Pues yo te digo que lo de Pau y Busta está igual que lo dejamos hace un año. ¿Qué pasaba Porque aún también? siguen saliendo en portada esta semana. Busta, pero que ya quiere cambió. separarse, Ahora ya pero sabe que no no a quiere cualquier saber nada. precio. Porque al principio aún nos venía lo de familia feliz, aunque separados. Que no ya quiere saber nada, como que quiere, lo que pasa es que se resigna. Bueno, y que se va a divorciar, se quiere divorciar, pero no a cualquier precio, ¿eh? Lo que pasa es que se quiere divorciar ella, que es distinto. Eso dice él, Busta se quiere Sí, divorciar, sí. pero no a Pero no cualquier quiere precio. pagar lo que Pero no a sí, cualquier cualquier precio. cosa. Bueno, vamos, aburre, pero aburre Mira, mucho. sí, ahora ya no. Con la separación, ella no vale menos, pero él yo creo que sí. Pero Que él lo vale perdió- mucho menos. Claro, Sí, perdió más sí. él que ella en esa separación. Porque ella, sí. ella es Bastante Ella buena. lo gestionó ella es mejor, como la sí. Victoria Es que yo Beckham. creo que además Gestionó era lo al que le marido. interesaba a él, porque yo tampoco creo que él esté enamorado de ella ni ella de él, ninguno de los Ella dos. la quiere, pero ella Pero la él, quería, bueno, pero con él otras tantas. Claro, pero él realmente le era pues muy buen, ¿entiendes? Sí, marketing. Claro. Mucha promoción y Y le valía cómodo, muy y bien. cómodo, estaba cómodo ya Cómodo. hecho. Las otras Mira, tampoco me las hace- quería para... Una cosa que me ha hecho mucha gracia de la revista Hola cuando hace este resumen es que la gran protagonista de la revista para ellos en este año ha sido Georgina Rodríguez, la mujer de, Está espectacular. que está- de Cristiano, que está espectacular. Y yo digo, no señor, debería ser Alba, porque Alba aparece en dos A mí me categorías, encanta Alba. en divorcios y en nuevas ilusiones. Aparecen todo. ya Aparece ven que todo. en Divorcios todo. y nuevas ilusiones, y vuelve a aparecer Alba Y Carrillo. en juicios, y en... En todo. y En en todo. custodias. Y en Y custodias está, de hijos. Ella, su mamá, toda la Pero es que ella además no es que aparezca con la historia de Feli, aparece con Fonsi, que incluso Sí. Fonsi nos resucitó Claro. aquel tema de niño. O sea, Aún no soltó al primero y ya va por el Alba es tercero. tendencia absoluta para Alba también encanta, este 2018. Esto es, Pero es mira, la es tendencia muchísimo absoluta. mejor, últimamente. porque les dan de comer dos exmaridos, pero no los aguanta ninguno de los dos, o sea que eso está bien. Mira, ¿no? pues hay que ser inteligente. Claro, claro. Bueno, y por encima se queda con el churri guapo, ¿no? Hombre, claro. Y así que Y que parece está que muy la bien, cuida además, y sí. que Hombre, tal, ¿no? claro. Que está Y la como muy familia ilusionada. Y la con- familia poética también está encantada con ella. Que La yo suegra. bueno, que a mí eso sí que me suena rarísimo, de verdad. ¿Por O sea, qué? porque tú estás viendo la tele y quieres Claro, un es el perfil como de este. chica Te que gustaría quieres para tu entrar hijo, ¿no? que entraras en esa familia, porque cuidado, es Claro. Alba más Más Lucía Pariente. Claro, ¿verdad? lo peor es Lucía. A ver si nos Pero entendemos. a lo mejor tiene controlada también a la consuegra, y entonces ya va todo como la seda. No lo sé, pero a mí no me gustaría, la verdad, tener Bueno, de ¿y qué vas consuelo a a decir? Lucía. No, fatal, no me gusta. No. No, pero Hombre, oye, no, puedes pero decir, yo no hablo del dice, tema, bueno, no claro, hablo de mira, este eso es cosa tema. de mi hijo y mi No hijo hablo de elige las este parejas. tema, no pero quiero digo, meterme estoy en ello. feliz. Pero es que si no, yo creo que aún te persiguen más. No, pero puedes decir, Ay, mira, que va a no perseguir quiero a la hablar madre del del tema. novio. Sí. No me Que interesa. hablen ellos, que son los protagonistas, Claro. yo no Claro, estoy y en ya esto. está. Ya está. Bueno, 18 años, Andrea Janeiro, que se ha ido a despendolarse como tiene que hacer a los 18, lejos de aquí para que no la pillen tanto, y total está un día sí y otro también en iba las a decir revistas yo. con amigas, ¿no? Aún está estos días que vino Porque a se pasar está vacaciones celebrando con... cosas. Sí, vino a celebrar las navidades con mami. Claro, aeropuerto. normal, Pero cuidado, normal. que las Yo creo fotos que que salen en sí. la revista son de discotecas de allá. También, sí que por allí ella se relaciona bastante bien, ¿eh? Sí, yo creo que está Hombre, tiene viviendo 18 feliz. años. Bueno, No, es lo que pero tiene que bueno, hacer, en pero bueno. círculos más o menos conocidos y Sí, hombre, sí. tal, ¿no? Se mueven en ambientes chic. Bueno, pues hemos dejado atrás en este 2017 unas cuantas bodas, entre ellas la de María Valverde y Dudamel, la divertidísima de Eugenia Martínez de Irujo, Ay, bueno. que nos hizo dudar de si casaban o no, pero parece que sí, mira tú qué bien. La de Risto y Laura, la de Pipa y James,
Fonsi y Marta, que es otro de los protagonistas, por supuesto, la de Ana y Fernando, que nos queda ahí Ya no me atrás, acordaba de Guayabera. la de Pipa, perdona. Sí, pero la guay, vamos a entrar en el 2018 con la super guay, que va a ser la de Harry y Meghan. Yo apuesto por esa Esa boda, guay. ¿eh? Sí, Va a ser aparte muy ya divertida. empezaron con las pullas, ¿Por porque qué? Harry ya empezó diciendo que fueron las mejores navidades de Meghan con la familia real británica, porque nunca tuvo tal familia. Es que no O sea, que tuvo ya familia empieza porque sus contra padres política. están separados, el padre ¿Y vive qué tiene como que un ver ermitaño, eso? pues que no tienes una unidad Pues mira, familiar. que a nivel familiar también puede hablar él. O sea, Bueno, vamos a hablar de pero- unidades familiares. Pero por lo menos se reúnen todos juntos. Por Vamos eso, a bueno, hablar de todos unidades juntos, su abuela. familiares. Ella también, si quiere con su abuela, también se puede reunir, y con su Pero padre, y vamos con a su ver, padre. ella querrá mucho a su madre, Perdóname. pero celebran las dos juntas, una frente a la otra, con el pavo en el medio, tampoco es así como un planazo, ¿no? Había que ver la fiesta después por detrás. Yo de todos modos creo que en cuestión de sentimientos él tampoco puede decir cómo lo siente, Nada. a no ser que ella le haya dicho, mira, es la mejor La Navidad de mi abuela vida. Lo que les pasa quiere que mucho. es demasiado pronto para tirar ya esa puja Sí, en la sí, radio sí, y sí, así. creo que sí. Bah, yo creo Pero que no lo lo hizo hizo para con hacerle. intención. Pues yo creo que lo hizo para hacerle ahí un guiño a la abuela. Vamos a llevarnos bien con la abuela. Claro. Son tus mejores navidades, No, con la abuela cariño. se debe Abuela. llevar bien porque ya le dejó el sombrerero a Meghan ella te quiere real y muchísimo, todo. son las mejores navidades de su vida. Y los bolsitos, ¿no le dejan los bolsitos? Pues a mí yo preferiría los bolsitos que el sombrero. No, los sombreros. Por Pues- ahora. Pues veremos cómo viene esa boda y veremos cómo vienen todas las noticias y los personajes del corazón en el 2018. Nosotros hasta aquí, último programa del año. Muchísimas gracias a las 3. Feliz Qué año. qué a corto todos. se nos hizo. ¿Cómo se Qué corto pasan nos los hizo. años? ¿Cómo se pasa el año? ¿Cómo se pasa el año? Pues la próxima semana más temas aquí, ya año nuevo, vida nueva en las noches de Ana. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Feliz año.